con cierta, digamos, no sé si profesionalidad o- o dando un paso, digamos, donde el aprendizaje del instrumento y de la técnica sea lo necesario como para poder dedicarse un poquito a eso, ¿no? Otro día Ah, mira vos. otro día la contaré, o le pediré a alguien, le diría a Gonzalo o a Zulema o a Martín que lo cuenten por mí. Por ahí cada Ah, uno ah, diga alguna experiencia parecida al respecto, no lo sé. Eh, bueno, entonces recordemos esto, ya que estamos, esta palabra estética, ¿no? Que es sensibilidad, y que esa sensibilidad tiene enormes resortes psicológicos, ¿no? Que tenemos que abordar. Y esta estética es tanto la que tiene que habitar en el creador como en el receptor, ¿no? Y de alguna manera ese objeto, esa obra, tiene que poder también palpitar o generar ese efecto estético. Eh, en griego la palabra es aistesis. Y fíjense que nosotros tenemos esa palabra, fíjense en la palabra anestesia, ¿no? Justamente la anestesia es que uno se insensibiliza, pierde control, eh, no, no, no hay transmisión de un impulso, ¿no? Bueno, justamente la estética sería justamente generar sensibilidad y encontrar qué estímulo sería ese posible, ¿no? Mm, Probablemente, digo esto entre comillas, el arte tenga la cualidad de generar esos estímulos, ¿no? Claro, puede ser el arte o puede ser otros fenómenos. Nosotros en algún momento estudiaremos el tema de lo sublime, y la verdad que lo sublime suele estar más presente y ser estimulante en otros fenómenos, por ejemplo, de la naturaleza, que de las creaciones humanas propiamente dichas, ¿no? Em, por ejemplo, por decir algo, ¿no? ¿Vieron cuando miramos el cielo a la noche estrellado? Bueno, desde luego vemos estrellas, pero en algún momento algún tío te contó que en realidad esas luces viajan en el tiempo, son de cuerpos celestes que están a millones y millones de años luz, algunos millones de años luz de distancia, y que esa luz viaja y que algunas de esas estrellas ya se apagaron, ¿no? Pero sigue viajando su luz. Y vos que sos chiquito decís, ¿qué está diciendo? No lo puedo creer. O sea que ese cielo en realidad es una especie de presentación de viajes de muchísimo tiempo, ¿no? Es un mapa que no es real en este tiempo, pero viaja y lo encontramos a esta velocidad en este momento. Y decís, no puedo, es que no lo puedo creer, esas dimensiones, ¿no? Ahora, cuando más o menos percataste esto, la sensación tuya es muy particular. Si sucede algo increíble ahí, no es algo bello, es algo peor, es algo sublime, ¿no? Peor en el sentido de que no tenemos chance de dimensionarlo con nuestra dimensión humana, pero si podemos de algún modo acercarnos a eso, ese fenómeno lo llama lo sublime. Le vamos a dedicar alguna clase completa a esto, a estudiarlo bien y estudiarlo junto al fenómeno de la sublimación en psicología, ¿no? Lo sublime de ese objeto, la sublimación en el sujeto. Esto va a ser muy importante estudiarlo, que va a ser una frontera distinta a, a la que en la experiencia estética encontramos con respecto a lo bello, ¿no? Tal vez veremos también si en música podemos encontrar también ejemplos de lo bello en música, de lo sublime en la música. Y también en el transcurso de la materia veremos otro margen de la experiencia estética, ¿no? Tenemos lo bello, lo sublime y también veremos el tema de lo siniestro en el arte. Tema muy importante, crucial, ¿no? ¿Por qué en el arte punza algo que pareciera no ser tranquilizador, no ser apaciguador, que no genera una especie de serenidad? Sin embargo, eso está ahí, probablemente sea absolutamente necesario y que le da la cualidad a una obra, ¿no? De otro modo, si no hubiera eso, el arte sería decoración. El arte sería como una especie de superficie inocua, digamos, ¿no? Como decir, linda esa experiencia, pero le faltaría algo, eso que, ¿no? Y si uno realmente piensa un poco en muchas de las obras de teatro, de la poesía, del canto popular o de donde sea, están trazadas por situaciones que son realmente no necesariamente felices, al contrario, ¿no? Sin embargo, parecía ser que el arte necesita, digamos, abastecerse de eso para hacer algo, ¿no? Tal vez para conjurarlo, ¿no?
Em, Justamente el otro día fui a ver una obra que me acordaba mucho de lo que estábamos charlando en un momento. em, Se llama, una obra de teatro se llama Epílogo y una silla. Una actriz, bailarina digamos, también tiene su parte vocal. Encarna el papel de una madre con una hija que tiene un déficit, seguramente alguna parálisis cerebral, nació y estaba, digamos, la nena esta viviendo prácticamente postrada, en una silla de rueda, ¿no? Y esta actriz hace de la madre y de la hija, va intercalando un poco el rol de la madre y la hija. Pero después, claro, en realidad la historia de esta propia actriz, esta actriz que es una bailarina, que tuvo una hija así, que acaba de fallecer hace unos meses y hace esta obra, ¿no? Donde ella encarna a ella como madre y a su hija, intercalando con la silla, que era la silla también de la postración de la hija. Aparte, otra actriz que era como la niñera y había todo un intercambio, de una puesta en escena que era de danza teatro además. Y uno se preguntaría, bueno, realmente estas obras, ¿no? Son tremendas, ¿no? Y sin embargo, tan necesarias, ¿no? Tan necesarias incluso para esta persona componerlas, crearlas, ¿no? Uno se preguntaría, ¿cómo hizo para crearla, para ensayarla, ¿no? Transitar todo eso, ¿no? Y bueno, tal vez el arte tiene esa tarea de conjurar, de mitigar, de amortiguar, de crear algo bello incluso con eso tremendo, ¿no? Entonces también este tema lo tenemos que trabajar, ¿no? Cómo merodea el tema de lo dramático, de lo terrible, de ese horror de la existencia y el arte parece estar ahí para intentar hacer algo con eso, ¿no? Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? Buen Perdón día. que me conecté tarde, estoy justo con mi hija en la guardia, así que Uy, bueno, mientras esperamos uy, estoy ¿qué acá en tal? la ¿Está clase. está bien? ¿Qué le pasó? No, está bien, pero viene ya de la semana pasada con cositas y bueno, uno le hicieron un estudio la semana pasada que es una punción lumbar y esa punción le generó todo un malestar y ahora estamos atendiendo ese asunto, entonces bueno. Mm, La dejaron, estoy desde anoche acá en la guardia. mm. Bueno, pero va a Bueno, estar bien. esperemos que esté bien y que, Sí, bueno, gracias. lo mejor es que un poco la mejor revisión médica dé mejor diagnóstico y ver, bueno, qué situación tiene, ¿no? Sí, sí, Este, paciencia. Sí, 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 gracias. sí, también. Bueno, gracias a vos por conectarte igual, ¿no? Estar ahí. No, por favor. Bueno, entonces quería compartir hoy creo que entendí cómo compartir. Quería dar este ejemplo que puede servir para retomar y hoy complementar un poquito esta de las tres estéticas de Lacan. ¿Se acuerdan, no? Pongámosle este nombre, estética del vacío. A la primera, estética del significante. ¿Se recuerdan esa palabra? El significante sería como esa estructura simbólica que permite significación. Habitualmente es la palabra, pero también podemos decir que significante es un gesto, ¿no? O cualquier dato expresivo, ¿no? Eh, con toda la fuerza de intentar tocar, melodiar lo real, ¿no? Recordemos ese tema de lo real, de la cosa, de la huella mnémica, y hay que decirlo también de la ambivalencia de eso, ¿no? Eso que nos atrapa, nos queremos acercar nuevamente porque es promesa de un goce, pero al mismo tiempo nos hostiga, le tememos, porque también es como quedar engullido en eso, ¿no? El vacío tiene esa doble cuestión, una especie de fascinación por el vacío y de temor de quedar ahí, ¿no? Entonces, la experiencia estética sería aprender a melodiar, comenzamos a circunvalar, a rodear el vacío. Recordemos que hay dos experiencias más que propondría Lacan. Una es blindar el vacío, ¿no? Sellarlo a través de un saber que lo rodee y que lo selle y que lo evite, que sería la actitud de la ciencia. Digámoslo así, la actitud de la ciencia, pero en realidad también encontramos que el conocimiento a veces es respetuoso de ese vacío y se basa justamente en respetar el vacío, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero digamos como postura, ¿no? Y la otra postura es la de negarlo.
evitarlo, que sería la postura religiosa, es decir, por ejemplo, a través del dogma, el dogma religioso sería algo así, ¿no? Lo cual no quita que haya mucha experiencia espiritual que realmente conciba esa dimensión del vacío, ¿no? Yo creo que mucho de la experiencia, no sé, del budismo, del taoísmo, entiende medio del vacío, ¿no? Digamos, si uno lee, por ejemplo, no sé si conocen el Tao Te Ching, ¿no? Ese libro, es muy, muy bonito como plantea toda prácticamente una estética del vacío, una espiritualidad del vacío, y está en consonancia, digamos, más con una visión estética que religiosa, entre comillas, ¿no? Eh, de Dice poder, que el sí, Tao que puede nombrarse no es el Tao, no es el verdadero ¿no? Tao, ¿no? Tao Claro. que Tao, Fei Chan Tao, en chino. Ming Te Min, Fei Chao Min. El nombre que puede nombrarse no es el verdadero nombre, ¿no? Entonces, es muy, muy bonita esa idea, ¿no? De esquivarle, justamente el tema de esquivarle al significante. El significante tiene que seguir trabajando, tiene que seguir trazando, ¿no? Tiene que seguir rodeando ese vacío, ¿no? Pero es un vacío creador, es un vacío no te engulle, es un vacío que, digamos, provocador de situaciones y bueno, y tenemos que poder rodear eso, ¿no? Eh, bueno, entonces esa estética, digamos, del significante también, en el sentido de eso que permite rodearlo. Es decir, por ejemplo, cada canción, cada composición, cada lírica, por ejemplo, puede ser eso, ¿no? Un intento de merodear, de rodear, de abastecer ese vínculo, ¿no? Buen día, Gaspar, ¿cómo estás? Buen día, profe, perdón por la Buen día. demora, ¿eh? Buen día. No, no, no hay problema. Eh, entonces, claro, esto es importante porque además me parece que sirve para concebir las distintas formas artísticas. Acá no importa después, podemos pensar un poco qué pasa con los lenguajes particulares, los géneros, los estilos, ¿no? Cómo se vincularían con esto, ¿no? La segunda estética la llamamos la estética de la función cuadro, la estética de la mancha, la estética del encuentro azaroso y de algo que más bien no va desde el sujeto rodeando a la cosa, al objeto, es más bien desde el objeto que viene al sujeto. Eh, y ahí, más que lo simbólico, el tema sería, entre comillas, la imagen, lo imaginario, esa imagen que viene a vos. Por eso la nombraba la estética de la anamorfosis. ¿Se acuerdan que hemos visto esta palabra, ¿no? Este ejercicio que aparece, digamos, básicamente en la pintura del barroco, pero creo que lo podemos extender también a la música. La música también a estos fenómenos de anamorfosis. No sé si, creo que contaron el otro día, Zulema, vos contaste un ejemplo de un arreglo que de algún modo era una especie de anamorfosis, ¿no? No me acuerdo si era un cambio en el compás, no me acuerdo bien qué contaste, que era que uno diría, bueno, eso parece ser un punto, algo que agujerea, que aguijonea, que rompe, digamos, ¿cómo decir? La métrica lineal, ¿no? Algo así como decir, ¿no? La métrica, como en la perspectiva sería lo lineal y aéreo, en la música sería, digamos, no sé por decirlo así, la estructura armónica, ¿no? Y ahora, esa anamorfosis, si funciona bien, genera algo que parece venir más del objeto que del sujeto, ¿no? Esa discontinuidad, que puede ser un encuentro, entre comillas, no sé, feliz o un encuentro estético, ¿no? Pero que, usando la expresión que usa este autor llamado Roland Barthes, te aguijonea, te puntúa, ¿no? Este Roland Barthes, después por ahí podemos buscar algunas fotos, imágenes donde él encuentra este punto y nos dice el punto está aquí, ¿no? Eh, ¿Qué sería ese punto? Bueno, está la historia, la narrativa, que puede estar en una música, una narrativa que puede estar en una pintura, en una fotografía, y está ese punto que parece salirse de la escena y te mira en diagonal, ¿no? Era la calavera, ¿se acuerdan? Del cuadro de Holbein, Los embajadores. Era también, eh, ¿se acuerdan que comentamos un poquito del cuadro Las Meninas de Velázquez? Todo ese juego de miradas, ese juego donde no sabes dónde vos estás ubicado en un lugar, no sabes si estás adentro o fuera del cuadro, por ejemplo, ¿no? Muy interesante ese juego de espejos, de miradas, ¿no? Y una especie de interpelación que hace el objeto al sujeto, ¿no? Es algo que también aparece en el cuadro de la Gioconda, ¿no? Viste que la Gioconda te mira donde te ubiques, ¿no? Te sigue con su mirada, ¿no? Era una técnica de pintar los ojos de modo tal que no solamente si estás de frente, la mirás y te mira, sino que si te corres de cualquier lado también te está mirando. Eran también juegos técnicos, pero más allá de la técnica, el efecto estético, ese efecto estético de algo así como que te persigue, ¿no? Eh, y con el cual te encontrás, ¿no? Ese encuentro que
Lacan, retomando un poco los conceptos de Aristóteles del mundo griego, lo llama tiché, ¿no? Que es como el azar, el accidente, ¿no? Lo accidental. Eso que no estaba previsto, ¿eh? Que sucede allí, ¿no? No sé si conocen esa expresión, esa palabra serendipity, ¿no? Serendipity, serendipia, que es como encontrar algo sin buscarlo, ¿no? Estar buscando otra cosa y encontrarla repentinamente, ¿no? Eso es muy, muy interesante, digamos, esas cosas como que estuviste buscando mucho algo en tu vida, nunca lo encontraste, y después fuiste a un negocio para no sé qué y te encontraste con eso de golpe, ¿viste? Ahora, pero te encontrás eso repentinamente previo a haberlo buscado y no encontrado, ¿no? Eso se llama serendipity y muchos de los, bueno, esto este, es un fenómeno bastante conocido, ¿no? Hay una película también, es una palabra que creo que viene del sánscrito, ¿no? Serendipity. Hay una linda foto, no sé si alguno quiere buscarla, de Andy Warhol, el artista de Warhol, está en un bar, creo, en Nueva York, que se llama justamente Serendipity, y está sacándose una foto, y el bar se llama Serendipity, ¿no? Esos encuentros azarosos, casuales, pero que guardan, digamos, la inquietud de un encuentro postergado, digamos. Te encontrás con algo. Muchas veces tiene que ver con, ¿vieron esos como mercados de pulgas que estás buscando y te encontrás con algo que estabas, ¿no?, queriendo buscar hace tiempo atrás, ¿no? Buen día, Joaquín, ¿cómo estás? Buen día. Eso también, entonces, esta lógica de la serendipia, de la serendipity, es parte un poco de esto llamado tijé, ¿no? Y es lo que él le llama la función cuadro. Es decir, el cuadro, la función que tiene no es que lo mires, es que de algún modo también te mire a vos, ¿no? Vos sos al mismo tiempo, ¿no? Eh, no sé si les ha pasado eso, ¿no? Con la música creo que pasa mucho, ¿no? Sentirte como interpelado, ¿no? Que no solamente escuchar la música, de algún modo, la música te interpela, te interroga, te ubica en algún lugar, ¿no? Te saca de tu lugar y te ubica en otra cosa, ¿no? Em, Eso es muy importante porque de algún modo parte esencial de esa experiencia estética es que no estés siempre, como se dice, en tu lugar de confort, ¿no? Al contrario, ¿no? Que te obliga a otra cosa, eh, que transforma tus identificaciones, que reconfigura tu imaginación, tu fantasía, ¿no? Em, que algo te llevas y no sabes bien cómo, pero que no sos igual que antes, ¿no? Que te encontraste con algo lejano y cercano, ¿no? ¿Vieron ese efecto llamado déjà vu, ¿no? Este efecto de que te encontraste con algo que no es totalmente desconocido, no podés registrar, viajás en tu biografía, no encontrás eso exactamente, pero no tiene la extrañeza suficiente como para decir es totalmente nuevo, ¿no? Esa persona, ese olor, esa situación, esa melodía, en algún lugar estuvo antes, te reencontrás, ¿no? Yo creo que como músicos lo habrán sentido alguna vez, ¿no? Como músicos en la vida, en cualquier circunstancia, ¿no? Eh, Desde luego, bueno, teorías así de la transmigración de las almas lo podrían explicar de ese modo, quizá, o no sé, o Platón o lo que sea, darían como cuenta de una reminiscencia, ¿no? Que tiene que ocurrir, ¿no? Pero bueno, con el velo suficiente de olvido como para que no lo tengamos en claro de cuándo ha sido eso, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que seguramente todos hemos vivido alguna situación de esa y la música, realmente el sonido y también los aromas guardan mucho ese efecto. ¿No vieron que hay aromas que te llevan directamente a una experiencia? ¿Viste? A la casa de tus abuelos de la infancia, ¿viste? Ese jazmín que por alguna razón hace que vuelvas, no sé, a esa casa que pasabas cuando caminabas a tu escuela, ¿viste? De la primaria, ¿no? Y hay cosas así que son muy pregnantes, ¿no? Quizá con las imágenes es menos porque es tanto el estímulo visual que tenemos que es difícil que aparezcan esos estímulos pregnantes, pero por ahí con los olores o algún sabor, eh, que son más infrecuentes, que le prestemos atención, pero que nos marcan mucho, ¿no? Bueno, y la tercera estética, esta estética de lo real con lo real, por así decirlo, lo real del sujeto con lo real del objeto, y que de algún modo tiene que ver con algo que marca en lo material casi, ¿no? Eso que Lacan lo llama la letra, no el significante, ¿no? Y que tiende a reducir todo, ¿no? El ejemplo que él da es
a este artista Antonita Pies, que firmaba con una T y termina firmando con una cruz, como yendo a la materialidad. Es como, no sé, se me ocurre pensar lo siguiente, no sé, vieron que Goyeneche en algún momento ya cantaba, porque la voz la tenía bastante cascada últimamente, la perdía mucho, pero había algo en ese canto, ¿no? Esa, no sé, inflexión, esa cosa, que de algún modo casi todo se reducía y ahí estaba su lugar, ¿no? En esa cosa que no es ni siquiera significante, era como ese, como decirlo así, ese grano de la voz que estaba ahí presente, ¿no? Yo creo que también en muchos aspectos de la música está eso, ¿no? Hay algo ahí que no es la expansión de la música, ¿no? El desarrollo de la música, sino más bien eso concentrado, esa forma de producir el sonido, quizá, ¿no? Esa forma única de hacer las cosas que marca el estilo, ¿no? Esta estética de la letra, de los singulares, es el estilo, ¿no? No el lenguaje, ¿no? No el lenguaje como tal, como estructura musical, sino como eso que es propio, ¿no? Eh, y que hace que cada uno sea singular a su manera. Acá no es tanto el talento ni la cualidad, porque el ejemplo de Tapies no dice el prodigioso manejo, era su firma, ¿no? Su marca ahí, como yendo a la reducción mayor, ¿no? Por eso el ejemplo que propone ahí, un ejemplo posible es los haikus, ¿no? En esa estructura poética muy reducida, muy mínima, eh, además muy mínima en la expresividad, porque los haikus son como imágenes, como pequeñas imágenes, ¿no? Así en 3 versos. No parecen dejar ni una gran, digamos, creación que quede en la historia de la poesía, tampoco deja una gran enseñanza, nada. Pero bueno, esas imágenes tan pequeñas, tan ajustadas, tan mínimas, que te llevan a ese minimum de la experiencia. En este caso creo que los haikus generalmente están vinculados con la naturaleza, con las estaciones de los años, con detectar una gota de rocío, con algo mínimo, efímero, pero eso, vamos a decirlo así, orada la tierra, toca la tierra, deja una marca, ¿no? Este era el ejemplo que daba, parecido un poco a la escritura china que marca, que es un gráfico, ¿no? Que la importancia del trazo, ¿no? Yo creo que les recordaba también el otro día, hay una película que se llama Héroe. Héroe es la película del 86, del Mundial 86, ¿no? Esta es Héroe, es singular, ¿no? Eh, y recuerdo una escena donde están atacando un palacio, ¿no? Imagínense esas películas, millones de flechas tirándole, y va, no sé si es un monje que se sienta en el medio del palacio en una habitación, se sienta así todo ceremonial, agarra el pincel y empieza a hacer caligrafía china con esas papel de arroz, y ninguna flecha lo toca, la flecha pasó, pero bueno, es ese trazo, esa marca que de un modo es indestructible de vos, ¿no? Algo así, ¿no? Esa traza singular, por eso es singular, eso que no se sustrae incluso de cualquier universalidad. Esta palabra singular, ¿Sería como una entendámosla así. esencia? Algo así como la esencia. Sí, sí, pero entendida del siguiente modo, ¿no? Supongamos, si decimos, esta cosa de 4 patas es una mesa, porque pertenece al universo de mesas. Esta mesa, en particular, es un caso particular del universal mesa. Pero lo singular es algo distinto del particular. No es una mesa porque se parece a todas las mesas. Esa mesa es única. Esa mesa tiene su singularidad, se sustrae al resto, no entra en serie. Esto sería, ¿no? No es de una serie, es esa única. Sí, desde luego que la palabra esencia podemos usarla en el sentido general de la palabra esencia, que implica lo que hace que algo sea lo que es, algo así, ¿no? Pero aquí lo importante es, porque también esa mesa es una mesa porque su esencia es ser similar a las otras mesas, pero eso le da la esencia de lo particular. Aquí la esencia de lo singular es que eso hace que no se compare con ningún otro, ¿no? En ese sentido, la palabra esencia acá significaría lo que te singulariza, no lo que te hace igual a otros. Por ejemplo, nosotros somos esencialmente humanos porque nos parecemos entre 8.000 millones, pero eso es una esencia colectiva universal. Ahora, ¿qué es lo singular? Es algo más que tu pertenencia al conjunto de lo humano. La singularidad es que hay algo en vos que hace que vos seas vos y nadie más, ¿no? Voy a dar el siguiente ejemplo.
Los padres de Salvador Dalí tuvieron un hijo llamado Salvador Dalí. Este hijo se murió de pequeño. Los padres tuvieron otro hijo, al cual llamaron Salvador Dalí, que es el Salvador Dalí que conocemos nosotros, ¿no? Ahora, conocen esa historia, no sé si conocían eso, ¿no? Eh, ahora, el Salvador Dalí tuvo que singularizarse del otro, ¿no? Salvador Dalí tuvo que ser Salvador Dalí, no el que vino a reemplazar a su hermano, que además era bastante común en esos años, en algunos que tenía muchos hijos, ¿no? Y si se moría uno, que además, lamentablemente, era muy frecuente que una mujer tenía, no sé, 14 embarazos, nacían 11 hijos, morían 3, sobrevivían 7, porque otro moría a los 5 años, ¿no? Era lamentablemente, bueno, la mortalidad infantil era muy grande y cosas así. Pero era relativamente usual que si moría un hijo, a uno siguiente le ponían el mismo nombre, ¿no? Con toda la carga simbólica que puede tener eso, ¿no? De ser el muerto, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo salís de ahí? ¿Cómo escribís tu nombre? ¿Cómo sos Salvador Dalí? Salvador Dalí, que no era Salvador Dalí, ¿no? Que era el otro, ¿no? Ahora, hacer de tu nombre, ¿está bien? Eso es la singularidad. Eso es convertirte en eso, ¿no? Em, También hay otra anécdota ahora al otro gran pintor español, Picasso. Eh, una vez la madre le dijo, vos, Pablo, si hubieras sido soldado, hubieras sido general. Si hubieras sido cura, hubieras sido el papa. Y si fueses pintor, serías Picasso. Bueno, como diciendo, tu nombre es ese. Bueno, ego no le faltaba, problemas de autoestima no tenía, la madre tampoco lo acomplejó al respecto, ¿no? Tu nombre es tu nombre, ¿no? Tu nombre es eh, la consagración de vos mismo, pero digamos, olvidémonos del ego, porque puede ser chiquito, puede ser que Kafka es Kafka, digamos, y firma con la K y es Kafka, ¿no? Algo así, ¿no? El señor K, y bueno, es él, ¿no? No importa que el éxito, ¿se entiende? No es el reconocimiento, no es la gloria, es la marca singular. En ese sentido, la esencia, ¿no? No la esencia en el sentido de aquello que hace que todo triángulo se me a 3 lados. Es un triángulo porque es un caso particular del universo de triángulos que todos tienen, del universo, por ejemplo, de triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados, los otros suman 90. Hay universos, cada uno logra una identidad de acuerdo a participar en ese universal. Otra cosa es la singularidad. Otro ejemplo, supongamos que decimos, todos los hombres son mortales, tenemos ese universal, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, diríamos, entonces, la particularidad es esa, ¿no? Si Sócrates es hombre, pertenece al universal hombres, una esencia, entre comillas, una condición de los hombres es ser mortales, Sócrates es mortal. Pero hay algo inmortal en Sócrates, ¿no? Que hace que, por ejemplo, hoy, 2500 años después, nos citemos. Hay algo que lo hizo singular, lo sacó digamos, del universo de los mortales y lo recordamos a él y no a muchos más, ¿no? Bueno, eso diríamos que tendría que ver con una especie de singularidad, algo que te emparenta y al mismo tiempo te sustrae, ¿no? Por eso esta idea de la sustracción. No es la expansión, explica, interesante, dice, el significante es expansivo, amplificador, ¿no? Trata de multiplicarse, de rodear, de generar más cadenas. En cambio, esta letra reduce, va como al hueso, usa esa expresión al hueso, ¿no? Yo estoy seguro, me parece, ¿no? En la música también debe haber algo de esa experiencia, de ese hueso, de ir a ese punto, ¿no? A esa reducción, a esa especie de materialidad del sonido y demás, ¿no? Sí, Gaspar. ¿Qué tal? No, varias cosas para preguntarte en realidad. Y para decir Sí. un poco con respecto a esto de la última estética, de lo que vos decís, hay una música contemporánea que se llama cluster, digamos, donde lo que hacen, para no despreciarla, se escucha bien porque tengo auriculares. Perfecto, perfecto. Ah,
Lo que hacen es formar un gran clúster. Un gran clúster es como un gran ruido, un gran sonido que es que todos los instrumentos de una orquesta gigante van haciendo un ruido gigante que a veces dura, no sé, 5 minutos, algo por el estilo. Me parece que eso es un ejemplo, o podría llegar a ser un ejemplo, digamos, porque se centra solamente en ese sonido, digamos, en mostrar un sonido y nada más, no hay nada más absolutamente que eso. Bueno, muy interesante esto, Gaspar, la verdad que no conocía eso, pero interesante, podemos pensarlo de esta manera, ¿no? Una extraña vuelta en donde algo que amplifica y unifica termina siendo una sola cosa, una sola, entre comillas, bola de sonido que se singulariza, ¿no? Si querés, podemos pensar de esa manera este caso, ¿no? El significante que se convierte en letra, por así decirlo. Ese significante sonoro donde cada instrumento quizá signifique algo, componga algo en su particularidad, pero en el conjunto hace una suerte de masa, ¿no? Y de masa casi en el sentido técnico de la palabra, una especie de rebote, de descarga, ¿no? Eh, que termina siendo una especie de materialidad del sonido donde pierde la condición significante, que sería, por ejemplo, la condición melódica, ¿no? La melodía, vos entendés, entre comillas, ese encadenamiento significante, por así decirlo. Ahora, cuando se produce esa bola sonora, cluster creo que en términos de sistemas son ¿no? la articulación sistemática, ¿no? Digamos, en un clúster me parece que en términos, no sé, o económicos o de sistemas es que vas poniendo una cosa en lugar al lado de la otra y van armando un sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando en economía cada parte va armándose, va teniendo su participación y el clúster es ese. Por ejemplo, no sé, en el clúster energético está la producción de energía, la transmisión, las estaciones parciales, las distribuciones, ¿no? Eso sería como el clúster, digamos, de la red, por ejemplo, energética, ¿no? Pero aquí clúster significaría que todo eso se junta, ¿no? Esas partes se juntan y en vez de armarse en la distribución, en la secuencia, todas se reúnen en una especie de masa sonora, sería algo así, ¿no? Donde se vuelven indistinguibles y lo que hubiera sido sonido en forma individual se convierte en una especie de bola sonora. Que claro, la particularidad que tiene esto es que todos son buenos instrumentistas, ¿no? Todos son buenos músicos, ¿no? Que hacen eso, ¿no? Porque aparente en principio, ¿no? No sé, se supondría que cada uno haría por su parte algo bueno, pero ahí una especie de agujero negro los engulle, ¿no? Y genera esa especie de bola sonora. Bueno, podría ser un buen ejemplo eso de singularidad, ¿no? Em, la pregunta acá está, no sé, pregunto, ¿no? Si eso está bien logrado o no. Sí, porque Y uno escucha un sonido que hace así, digamos, por un montón de músicos y donde escucha eso, digamos. Y son miles, un montón, miles no, son un montón de sonidos que forman muchas disonancias y se forma algo donde uno escucha una sola cosa, supuestamente. mm, Eh, sí. Bueno, puede ser una. Bueno, ahí también la pregunta es eh, esa experiencia estética, esa experiencia sonora, eh, si es una experiencia estética o una experiencia sonora, entre comillas, ¿no? Más bien como un experimento, ¿no? Eh, sí, acá creo que vienen poco esas preguntas, pero me parece que puede servir de ejemplo para esta tercera estética donde lo que importa es justamente la singularidad del sonido, casi que la música se recluye en el sonido, ¿no? Fuertemente, ¿no? O sea, producir ese sonido y a ver qué convoca, qué efecto trae, ¿no? Porque por eso me imagino que debe ser algo también para al que ejecuta eso, que es parte de eso, y aquel que, digamos, que es receptor, que es que estaría como por fuera de la producción de la música, pero siendo parte de eso, ¿no? En general, las reacciones, ¿cómo son en esos casos? Gaspar. perdón, no, No no, te no, no pregunto, estoy pescando la pregunta. Sí. no, como por ejemplo, cuando se produce este magma sonoro, el público, ¿cómo responde? ¿Cómo vive eso? No lo sé porque nunca fui a uno de esos Ah, conciertos. Lo estudié tipo, en Armonía 4 del Conservatorio, que es lo de decafonismo. Entonces, y mm, no, nunca fui adepto a esa música, fue como una materia medio por obligación. Entonces, pero me acordé que en este caso uno está como algo de lo que usted dice, digamos. O sea, absorbiendo algo que es lo,
va a lo natural, uno no va a estar viendo qué segunda menor, qué séptima mayor hace cada instrumento, digamos. El chiste es que uno ve lo natural, digamos, ve esto y nada más. Digamos, Claro. Bueno, sí, efectivamente, además, todas las apreciaciones técnicas ahí quedan suspendidas, por otro lado, ¿no? O sea, efectivamente, pues sí, bueno, ya ahí no estás haciendo no estás haciendo musicología, no estás haciendo un análisis, ¿no? De partitura, estás ante esa experiencia sonora, ¿no? Bueno, eso puede ser un ejemplo de reducción, ¿no? Pero bueno, esa reducción tiene que ser después de tener en claro todo el manejo técnico, ¿no? O sea, porque encontrarte frente a una experiencia sonora, porque sí, ¿no? No tiene el mismo efecto que el estar de algún modo convocado desde quienes realmente manejan esa experiencia y lo hacen en el medio de algo que sería, no sé, lo esperable de la música, ¿no? Lo que estaremos acostumbrados a recibir como música, ¿no? entiendo. Eh, sí. Em, A ver si puedo compartirles. Hoy, ahora creo que descubrí cómo Perdón, compartir mejor. Sí, cómo no. perdón, Walter, en realidad te quería Sí. hacer otra pregunta, pero Ah, como sí, por estaba favor. hablando de eso, cuando hablamos del velo ante el horror, digamos, como vi la clase pasada, en Sí. algún momento vos preguntás cuáles son las experiencias, digamos, que a nosotros nos acercan al vacío, ¿no? Y Ujú. yo me quedé pensando, algo tan simple como abrazar a alguien, digamos, o abrazar a un amigo o alguien que uno quiere mucho, o ser abrazado, digamos, el afecto. Un momento donde uno, digamos, tiende a buscar, digamos, ese cuerpo, esa cosa así como de sentirse, digamos, unido a otro a través del abrazo. ¿No tiene que ver un poco con esto, con rodear ese vacío, con ese primer afecto que, que tuvo, donde uno fue abrazado, digamos? ¿No es una reminiscencia eso? ¿No es algo, una cosa anémica que le quedó de eso y uno busca eso a veces? Sí, sin duda que esta experiencia de la primera estética es una promesa de volver a ese lugar, ¿no? Esa promesa que se renueva en un abrazo, en ver un cuadro, en leer un poema, en mirar un atardecer, en lo que sea, ¿no? En la medida en que eso no sea la última vez, ¿no? O sea, tiene que ser de algún modo algo que de algún modo quiera renovarse, ¿no? Y no te aburra renovarse eso, ¿no? Para que siga manteniendo ese efecto, ¿no? Pero sí, todo el tiempo estamos buscando eso, ¿no? No solamente en el arte, en cualquier otra experiencia buscamos ese retorno porque nada más difícil que renunciar a un goce perdido, ¿no? Es un derecho adquirido que tenemos ese goce, por eso es tan difícil, ¿no? Y En gran aparte es medida, imposible esa vuelta. Uno sabe que eso también es súper interesante lo que un poco vos dijiste. O sea, uno quiere volver a ese goce que sabe que no puede volver, que es imposible volver a la primera vez que uno, entre comillas, gozó, ¿no? Porque sí, es que todo eso es siempre retroactivo, o sea, ni siquiera supo en el momento de eso, lo sabe después, lo sabe la segunda vez que la primera vez fue esa intensidad, esa cuestión, ¿no? Ahora, lo importante es que eso es estructural, es perdido pero estructural, ¿no? O sea, estructural significa que va a marcar la dinámica del deseo. El deseo va a estar marcado por ese querer retornar, pero siempre en una situación futura. Este doble juego temporal. El deseo tiene este doble juego temporal. Tiene que ver con retornar a un pasado, pero siempre prospectivamente. La otra es la melancolía. Eso está perdido y querés volver a ese lugar que ya no existe más. Por eso esa especie de remordimiento del melancólico, ¿no? En cambio, la estructura decía antes que eso siempre se lanza hacia futuro, ¿no? Entonces, eso lleva, por ejemplo, a un artista a siempre querer componer una próxima obra. Nunca una obra es la definitiva, la que deja allá atrás, ¿no? Pero acá me anticipo, Gaspar, a decir algo que tal vez no mencioné, pero esto le vamos a dedicar una clase completa al problema de la sublimación. sí, sí. Yo creo que di la Es ese fórmula esa. punto, ¿no? Tiene que ver Bueno, con eso. sí, desde la segunda estética, el puntum tendría algo que ver, pero con respecto a la primera estética, la sublimación sería que en ese retorno, el objeto que se constituye nuevo hace las veces de la cosa. Es como si fuera la cosa.
Lacan usa esta fórmula, tiene la dignidad de la cosa. ¿Qué significa acá la palabra dignidad? Perdón, ahora Zulema te dejo. Perdón. Dignidad significa que es algo digno, es algo que no puede reemplazarse por nada. Eso es algo digno. Supongamos, yo tengo acá este lápiz, se va a gastar, compro otro igual. No, no es que el lápiz sea indigno, pero significa que da lo mismo, es un caso particular dentro del universal. Si tengo, no sé cuánto saldrá, 1.000 pesos, no sé, 500 pesos, lo que salga, lo cambio. El objeto económico es un objeto que se cambia por uno por otro. Ahora, ¿cuándo es algo digno? Cuando no puede reemplazarse por nada. Es ese. Es ese. Entonces, en la sublimación se logra eso. Que este objeto, por ejemplo, las cajas de fósforos vacías de Jacques Prévert, que dije, ese objeto tiene una dignidad única. Hace que eso sea digno de la cosa. Digno que es como también significaría que alcance eso, ¿no? Algo digno es cuando alcanza un grado que no puede comercializarse, que no se, que no es equivalente a una mercancía. Una mercancía es eso. Entonces, bueno, en la música seguramente hay mucha música mercantilizable, ¿no? Que vale una entrada, que vale equivalente a. Y hay otro momento en donde eso no vale nada porque llegó a una dignidad total, ¿no? Que es ese ser como si fuera la cosa. Y logra ese lugar de ser una suerte de velo perfecto, ¿no? De velo que te permite circunscribir la cosa, pero también velar lo oscuro y lo terrible que tiene eso al mismo tiempo. Porque recordemos que partimos de esa ambivalencia de la cosa, eso que queremos volver, pero volver es quedar engullido en el vientre materno, digámoslo así, ¿no? Una pregunta también con Sí, respecto a lo de las sí. cajas que usted contaba, porque, digamos, en algún punto siento que Lacan señala eso como, él le dice a este poeta, vos, tu sublimación con la cosa son las cajas, digamos, no es la poesía, ¿no? Dice eso. Ujú. Y en algún punto siento que es como decirte, no sé, por ejemplo, Alejandro, vos para leer necesitas anteojos. Y bueno, sí, digamos, Alejandro se pasó leyendo, le veo que tiene los ojos cansados y necesita anteojos, pero ¿por qué la caja es tu elemento por el cual vos sublimas con la cosa? O sea, no hay una explicación donde él dice, o sea, él marca algo, pero él no explica el por qué, o no, o sí lo explica. Bueno, muy bien lo que preguntás, Gaspar, muy importante. Te voy a responder empezando un poquito por algo lateral, que es lo siguiente, ¿no? Para Freud, la sublimación siempre tenía que implicar objetos de alto valor cultural. Sublimás escuchando La Reina de la Noche de Mozart, escuchando a Bach, escuchando a cómo lo interpretaba Glenn Gould a Bach, eh, yendo a ver la Capilla Sixtina, encontrándote con los cuadros de Rubens, algo así. Entonces, algo de un gran valor cultural. Lacan dice, puede ser que la sublimación no tenga que ver con eso. Puede ser un objeto cotidiano. Esto es en primer lugar porque Lacan, digamos, plantea esto, ¿no? La sublimación puede lograr con cualquier objeto que para ese sujeto, no para la sociedad, para ese sujeto, no para la cultura, no para el historiador de arte, no para el mercado del arte, para ese sujeto, cumpla la condición de ser digno de la cosa. Entonces, por eso Lacan juega un poquito con eso y dice, me sirve para ejemplificar porque el mundo diría que culturalmente lo valioso serían los poemas de Jacques Prévert, que no estaban mal, ¿eh? Tal vez no eran la gloria, pero no estaban mal los poemas de Jacques Prévert. Pero para el propio Jacques Prévert, Lacan dice, lo que le sucedía a él frente a su caja de fósforos no le sucedía con sus poemas. Habría que verlo a Jacques Prévert poniéndole esa pasión a la colección de cajitas de fósforo vacía. Habría que ver a él cuando entraba en esa habitación qué le pasaba, ¿no? Y Lacan advertía algo de eso, ¿no? Entonces sirve primero para esto, ¿no? Para, entre comillas, para desmitificar que la sublimación tenga que tener un objeto que sea prodigioso. ¿M? Porque puede ser que vayas a ver la Capilla Sixtina y te aburras enseguida, puede ser que, se entiende, ¿no? Hay gente que va a hacer turismo, ¿viste? ¿No? El turismo sería el grado cero de la sublimación, ¿no? Eh, bueno, la selfie es el grado cero del punctum, ¿está bien? Bueno, tenemos una serie de mecanismos que anestesian, anestesis, ¿no? Todo esto. ¿M? Entonces, eso en primer lugar. Y después, claro, en la sublimación lo importante es qué es para cada sujeto. Habría que ver esto, ¿no? Lacan lo que nos quiere decir es, bueno, yo digo esto de Jacques Prévert para ejemplificar
Creo, por lo que conozco, diríamos con Lacan, que eso hace las veces de la cosa en él. Habrá que ver en cada caso qué es, ¿no? ¿Qué puede ser eso que se convierta en ese objeto de sublimación, ¿no? Eh, lo importante acá entonces es no tener la exigencia de la gran destreza, del gran objeto para que sea la posibilidad de una sublimación. Puede ser quizá cualquier cosa. Cualquier cosa que para ese individuo no sea algo particular en el universal. Volviendo un poquito a tu pregunta, Alejandro, es algo singular. Ese objeto de sublimación es un objeto singular para él. Entonces, para Jacques Prévert, ese objeto singular sería, el objeto singular sería, por ejemplo, esa colección de cajas de fósforo vacía. ¿Y cómo diría? El haberla pergeniado, el haber coleccionado durante tal vez años eso, ese acto, la sublimación no es solamente ese objeto, es ese acto que durante tantos años, todas las cajitas de fósforo que se vaciaban, las ponías ahí, ¿no? Y estuviste varios años merodeando la cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué cuando muere un artista, digámoslo así, supongamos un artista plástico, su obra vale mucho más? Y bueno, porque la colección está cerrada, la obra está cerrada. Ya está. Ahora podés circunvalar el vacío, ¿no? De la obra de ese artista. No hay, no, ya no queda una ¿no? Por encontrar, por producirse, ¿no? De golpe, ahora esa colección se convierte en el todo, en el todo de algo que merodea el vacío, porque bueno, ¿no? Digamos, no hay la obra, hay esa circunvalación, ¿no? Entonces, Perdón, me creo que perdí por estas una cosita, razones. ¿puedo preguntar? Sí, sí, Alejandro. ¿Qué- Sí. ¿Quién es que dice que tiene que ser un objeto culturalmente valioso? Eso es lo que dice Freud, ¿no? Ah, Freud, y Lacan dice Freud. que puede ser cualquier objeto. Y Está bien. Lacan, que es discípulo, entre comillas, seguidor de Freud, le ajusta esto, ¿no? Y justamente este ejemplo de Claro. Jacques Prévert dice, no necesariamente cuando estemos frente a una catedral gótica o estemos ante una obra de Bach o ante, ¿no? Digamos, esas obras que culturalmente están entronizadas allí como arte culto, arte prodigioso, eh, algo realmente sublime y reconocidamente sublime. Lacan dice, no, la sublimación es lo que para cada uno alcance la dignidad de la cosa, ¿no? Ok, Y ya que gracias. estamos, me anticipo, pero después algún día vamos a trabajarlo más en detalle. Ese objeto de sublimación no es solamente un objeto como tal. Ese objeto es un acto también. Ese acto de haber hecho durante tanto tiempo eso, ¿no? Ese acto de haber, ¿no? Hasta que en un momento eso está, ¿no? Eso está ahí. Eh, hay una historia que se cuenta de una obra de Marcel Duchamp que se llama El Gran Vidrio. Una obra que es, bueno, dos grandes vidrios en realidad, están como puestos uno delante del otro, ¿no? Y en el medio él tenía una obra, ¿no? Después si la quieren buscar, el gran vidrio, una obra una pequeña como instalación, una obra que fue haciendo durante mucho tiempo, pero bueno, mientras tanto la iba exponiendo, la iba presentando, una obra que siempre era, como decirlo así, un work in progress, ¿no? Donde él desarrollaba eso, hasta que un día la estaban llevando unos muchachos, ¿no? Estaban en unos, como se llama, empleados que estaban llevando la otra, se les cae y se les rompe una rajadura, ¿viste? En el vidrio, la obra de Duchamp. Imagínate, se parece un poco al ejemplo que yo les comentaba de ese cuadro de Picasso, ¿no? Del sueño donde este magnate le pega un codazo, ¿no? Bueno, acá estos muchachos que la llevan, y bueno, y Duchamp dice, ya está, la obra está terminada, ¿no? Ya ahora cumplí, ya, esto es la obra. Ahora, claro, ese es el paradójico final de la obra, dado por otro, casi por Tijé, ¿no? Por Tijé, azarosamente, pasó eso, ya está, la obra está terminada, llegó a su puntum, ese tajo es un puntum, digámoslo así, pero de algún modo dice, bueno, ya cumplí, entre comillas, desde la primera estética, ya sublimé lo suficiente, ya todo el tiempo que la estuve haciendo, eso para mí era ese efecto, y ya está, una vez que ya está, la entrego al mundo, por así decirlo, ya la terminé, ¿no? Ahora, el artista no sublima con la obra, sino haciendo la obra quizá, ¿no? Pensemos, por ejemplo, no sé, pienso, ¿no? El músico,
¿Cuándo sublima? Cuando termina la canción, durante la canción, en su composición, digamos, no es muy, me parece muy preciso ese momento, ¿no? Donde es así, es cuando aplauden, por ejemplo, ¿no? Hay Bueno, creo que un, ¿no? hay un video de Atahualpa que dice exactamente, o sea, responde a esto exactamente, pero no me acuerdo con qué palabras Mm, exactamente, pero dice bueno, como que él cuenta lo que es escribir, lo que es cantar, pero luego sucede algo y cuando eso sucede, que sería como cuando la entrega al pueblo, la entrega a la gente, mm. bueno, ahí se vuelve como inmortal. Creo que la palabra que usa es como una cosa que, bueno, que trasciende, digamos, ya al propio autor, ya no es del Mm. autor, es de la gente. Sí, bueno, creo que esto sí, creo que recordar a Ale lo que decís, creo que él dice que en el fondo él no es el autor es esa tradición, ese pueblo cuando llega ahí, ¿no? Entonces, como que él se desliga un poco de ser totalmente el autor, ¿no? Perdón, dato al margen, yo me crié en un pueblito, mis padres trabajaban y a mí me crió una sobrina de Atahualpa Yupanqui, ¿no? De Atahualpa, ¿no? Pero dato al margen, bueno. Eh, pero bueno, después hay que buscar ese poema porque es lindo. Creo que es casi casi como como un ars poética, ¿no? Es como, como su manifiesto casi de que es un artista, ¿no? Que es un autor, que es estar haciendo algo, ¿no? Por otro lado, también uno diría que el artista es el que le ofrece posibles objetos sublimatorios a los otros, ¿no? Está esa relativa promesa donde cuando te encuentres con el arte te podés encontrar quizás con aquello que para vos alcance la dignidad de la cosa, ¿no? Eh, Uno supone que el artista sublima en relación a su obra, y en relación a su obra, ¿qué significa? Bueno, a ese proceso intermitente, no continuo necesariamente de la composición, la creación, la ejecución, etcétera, ¿no? O ese circular por la comunidad, ¿no? Que vaya a saber todas estas cuestiones, ¿no? Como decíamos, estas interferencias, esas no continuidades necesarias, ¿no? Como decíamos, la obra de Kafka, tal vez Kafka nunca la pensó en un público, ¿no? ¿No? Como decíamos, no publicó mucho. Yo creo que comentamos un poquito este amigo traidor Max Brod que le publica la obra, ¿no? Y la publica yo creo que con la complicidad del propio Kafka, porque si la hubiera querido quemar, creo que comentamos esto, ¿no? Lo hubiera quemado. Sábato, por ejemplo, quemó mucha de su obra realmente, ¿no? Él publicó muy poco, Ernesto Sábato, mucha la quemó realmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, digamos, no sé, novelas, cuentos, lo que sea, las hice y las quemo. Sublimó solo, si es que sublimó, pero no. De hecho, tenemos muy poquitas obras de Sábato que publicó, ¿no? El túnel, sobre Eres y tumbas, Abadón el exterminador, y no sé si mucho más, muy poquita obra produjo, digamos, pero quemó realmente, sí. Bueno, ahí no tuvo un amigo traidor y le dijo, bueno, tomá, te doy esto, quemalo cuando muera. No, la quemó él realmente, ¿no? Eh, El túnel. el túnel, sí, la famosa, ¿no? Esa. Eh, Pero claro, si uno ve la obra de Sábato es bastante corta, ¿no? La obra publicada, ¿no? Hay otros que le publicaron hasta lo que escribió una servilleta, las compras, ¿viste? De ese día, le publicaban todo, ¿no? Bueno, entonces, a esto, entonces, Gaspar, a tu pregunta, digamos, ¿qué sería objeto digno de la cosa, ¿no? Entonces, esta palabra dignidad es muy importante, ¿no? Y la otra fórmula interesante es que eso que sea digno de la cosa tiene que ser un velo ante el horror que puede provocar quedar allí engullido en eso, ¿no? Recordemos también que la palabra goce para Perdón, profe, psicoanálisis, sí, sí, Gaspar. igual muy buena la aclaración de que no es el objeto, sino la acción de coleccionar el objeto, ¿no? Porque ahí hay un paso más. Y la acción de crear esa colección, la acción de Claro. día a día andar haciendo eso, y vaya a saber si los amigos le traían siempre su cajita de fósforos o si tenía que ser solamente la él, vaya a saber qué código, qué ritual estaba merodeando eso, ¿no? Bajo qué consigna eso lo generaba, ¿no? Bueno, Igual todo yo en este dilema de Freud y Lacan le pongo el puntito a Freud porque me parece que Freud te explica un poquito más, va un poco más para explicarte, porque Lacan siento que un poco ahí está bien lo que dice, no es el objeto,
es la actividad de coleccionar, pero también te deja, vamos a decir, en vez de, no sé si un enigma o un misterio, una de las dos. Te deja me parece que un misterio, deja un misterio. Sí, no, lo que Freud dice que para sublimar es necesario la relevancia cultural. Entonces uno sublima ante experiencias religiosas, experiencias artísticas, que ya todo el mundo reconoce, y bueno, reconoce una historia, etcétera, del arte y demás. Pero lo cierto es que lo que vemos en el siglo XX es que lo que es cultura también es un problema. Esto que vos decías del dodecafonismo, ¿no? Decís, ¿con eso sublimas? Y bueno, Bevern, Schoenberg, probablemente sí. El 99% de los mortales entiende que es una bola de ruido indescifrable, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué historia del arte, en qué cultura te basás para decir es eso? ¿No? Porque también es complejo esta cuestión, ¿no? Y, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que está entronizado como cultural? Yo creo que Freud todavía está en el siglo, entre comillas, en la cultura del siglo XIX, donde era claro que era el arte, ¿no? Principio del siglo XX. Ahora, las vanguardias pusieron un signo de interrogación a la cultura. Entonces Lacan dice, bueno, Lacan se acerca un poco más a estas crisis estéticas, que es, andá a saber que es una obra de arte. ¿Está bien? Yo me acuerdo de una vez, justamente en la UNSAM, en el tanque, hace unos cuantos años, fue un grupo de música de guitarristas, deben ser todos eximios guitarristas, no me acuerdo bien, ustedes para lo conocen mejor, todos cracks de la música, pero creo que tocaron 10 minutos música como tal conocemos. El resto fue golpear el mástil, tirarse al piso y golpear no sé qué parte, hacer ruido con la silla. Todos eran, no sé, ponerle 10 músicos, todos grandes guitarristas. El 90% del recital fue a mover las clavijas, golpearse entre ellos, hacer ruidos guturales, ¿no? Una serie de expansiones, entre comillas, musicales, sonoras, experiencias así. Estabas ante un experimento musical más que ante una experiencia musical, digámoslo así. Y bueno, desde luego, la autoridad le daban que eran grandes guitarristas. Pero llegado el caso, todo eso, si digamos que se hubiera subido el público cualquiera y hiciera cualquier cosa, hubiera sido muy, entre comillas, más o menos lo mismo, ¿no? No, Eh, niños, yo, perdón que te Sí, interrumpa, sí, sí, Walter, sí, porque sí, sí antes mismo, por también favor. me preguntaba esto, ¿no? Sí. O sea, si se juntan 5 niños, ¿no? Y le das a uno una guitarra, a otro una flauta y hacen eso, ¿es considerado arte, digamos? Mi pregunta tenía que ver antes con esto, ¿no? Digamos, ahí también entra el tema del juicio, digamos, ¿no? De cómo se juzga culturalmente si es arte o no. No sé, sería cómo se considera eso, ¿no? Bueno, muy bien, acá dos cosas, Zulema. Una es esa, ¿no? El juicio estético, toda experiencia estética supone un juicio estético, que es siempre, tarde o temprano, subjetivo. Es para mí, ¿no? Lo que pasa, lo que nos dice el filósofo Kant, que habla de este tema, dice, si bien es subjetivo, vos de alguna manera estás esperando que sea universal, hablando de universal, ¿no? Es decir, me gusta a mí, pero de algún modo no pretendo que sea un capricho personal. De alguna manera tendría algo que decir, por lo cual no estaría mal que esto se expanda y sea un criterio colectivo, ¿no? Por algo, no sé, lo expresás, por algo lo haces comunitario, por algo te sucede así. Pero, claro, no es lo mismo que decir, supongamos que si tengo este lápiz y lo suelto se cae, el juicio de que se cae a 9,8 metros sobre segundo no es subjetivo, es objetivo, ¿no? Ese es el juicio de la ciencia, ¿no? Y es necesario, si lo suelto es necesario que se caiga, no va a pasar otra cosa, la naturaleza es regular. Claro, lo que nos pasa con el arte no parece estar dentro de eso. Los juicios que vos decís cuando decís me parece extraordinaria la Gioconda, o me parece malísima, o me parece no sé quién, o me gustó, o no me gustó, lo que quieras, es un juicio que parece ser subjetivo. Pero esa subjetividad, de alguna manera, en vos está presente y se expresa de un modo tal que tendrías algún criterio para expandirlo y justificarlo de algún modo, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando empezamos con esos juicios estéticos y nos, por ejemplo, nos abrigamos en la historia del arte y lo que nos encontramos son discontinuidades muchas veces. Nos encontramos con crisis, con cambios, con épocas, en la producción, en la consideración y muchos efectos retroactivos, ¿no? Como decíamos, ¿no? Van Gogh fue un desconocido en su época, hemos comentado el ejemplo de Van Gogh, ¿no? De ese matrimonio que se perdió en el negocio más grande de la historia, no solamente del arte, sino en la historia de la humanidad.
¿Se acuerdan la historia famosa de la carretilla esa que se niegan a, no, esperan la carretilla, un objeto útil, y no los cuadros? Es una cosa insólita. Están 20 años desfasado, 10 años desfasado ¿no? Del juicio estético, el criterio estético y demás, ¿no? Eh, bueno, entonces es complejo. ¿Con qué te abrazás para decir eso? Entonces, Gaspar, esto es tu pregunta. ¿Cuál sería el juicio estético que justificaría la sublimación? Freud dice, bueno, nos amparamos en esto del arte, por ejemplo, ¿no? O los valores culturales, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hoy está en crisis esa homogeneidad, por así decirlo, ¿no? De hecho, en el arte, más que nada, ¿no? En algunas artes esto es más dramático, más claro, ¿no? En las artes plásticas es clarito eso, ¿no? Perdón, Federico, había alguien más, no sé si eras vos que tenías levantada la mano hace Sí, rato. sí. Perdón. ¿Qué tal, Sí, profe? ¿Cómo va? buen día, buen día. No, yo volviendo a esto de los guitarristas que hacían locura y que como que lo que los avalaba era que eran los músicos ya conocidos, ¿viste? Por ahí yo creo que, o también en relación a lo que decía Gaspar de los clústeres y eso, yo creo que el problema en ese tipo de cosas estaría, y en el arte en general, eso en ejemplo en la música, pero por ejemplo en las artes plásticas podría ser también, cuando uno hace una de esas cosas, si la hace por una carencia de la tecnicidad del arte, o sea, si yo, qué sé yo, no sé tocar la guitarra, voy, me subo a un escenario y digo no, porque el concepto del, qué sé yo, y empiezo a golpear, o sea, soy un chanta. Y yo creo que últimamente hay bastante de eso, ¿no? Eh, bueno, mira, yo coincido que claramente ahí hay una cuestión que es si eso lo haces por una decisión estética o lo haces por una Por una carencia, claro. debilidad técnica, un desconocimiento técnico, una especie, ¿no? Entonces, claro, hoy es bastante fácil ser un artista plástico, ¿no? Entre Sí, por comillas, eso. ¿no? Sí, sí. Digamos, es como el ejemplo, así que lo hemos mencionado, en el límite de lo absurdo y de lo conceptual es el 433 de John Cage, ¿no? Todos somos músicos, así. Mi primer clase de música me convirtió en músico, digamos, ¿no? O sea, antes de tocar media escala ya sos músico, ¿no? Entonces, o por ejemplo, no sé, yo creo que les comentaba la otra vez de este artista argentino, yo creo que es muy ítalo-argentino, Lucio Fontana, que hacía estos cuadros pintados, ¿no? Y le hacía un tajo. Creo que los mencionamos eso la otra vez, ¿no? No necesitas tomar ninguna clase de pintura para llegar a eso, ¿no? A la pregunta es, ¿sabes pintar y decidís hacer eso o sos un nulo totalmente y haces ese ejercicio? ¿No? Claro, Esta me parece que es la diferencia, claro, ¿no? claro. Si es por una decisión estética o es porque tenés la actitud de artista y, qué sé yo, el Sí, marketing de sí, artista y yo te pones creería ahí, ¿no? que en la actualidad por ahí eso es una problemática, ¿viste? Porque, a ver, que todos podemos ser artistas, yo eso lo pienso, lo creo, que cualquiera, porque todos tenemos cosas en la cabeza, todos tenemos abstracciones. Bueno, justamente para mí el arte es agarrar eso que todos tenemos, pero bueno, llevarlo por el puente del arte que vos hagas, no sé, plástico, música, teatro, lo que sea, y transmitirlo por ese canal, ¿viste? Mientras mejor sea el canal, o sea, mientras mejores recursos uno tenga, hablando de la tecnicidad del arte que sea, yo creo que ese mensaje se va a poder transmitir mejor. Porque por Sí, ahí sí. muchas veces pasa que de ese potencial artista que todos somos, y bueno, y solo importa eso y el mensaje, y por ahí uno descuida el canal en que se transmite ese mensaje, que es en sí también muy importante. Bueno, es muy importante. Yo creo que esto también tiene que ver con la libertad del artista. Cuanto más recursos tengas, más libre va a ser de expresión. El tema es cuando no tenés muchos recursos, vas en una sola dirección, ¿no? En el mínimo recurso que tenés, ¿no? Entonces yo me empecé también de Claro. la mano de la capacidad creativa, interpretativa, expresiva,
es cuán libre sos para expresarte, ¿no? Si lo haces solamente porque te da solo para eso, o... Entonces, yo creo que lo que uno vería de esos músicos y de ese experimento o esa experiencia es que eran, y lo hicieron entre comillas libremente, diciendo, sabiendo que pueden tocar como Andrés Segovia, decidieron tocar así, ¿viste? Y golpear las clavijas y cosas por el estilo. Pero bueno, entonces es una decisión estética sobre una cierta libertad. Yo creo que la técnica tiene que ser al servicio de la libertad. Es una disciplina al servicio de la libertad, la técnica, ¿no? Sí, totalmente, sí. También Ahora, al La gente revés puede estudia mucho, pasar. profe. ¿Cómo, Gaspar? Esa gente estudia muchísimo y esos Sí, clústeres no son porque salieron así, digamos, a lo que nosotros, perdón, es en sí. contraposición a lo que dice Federico. Yo entiendo lo que dice, pero también conozco gente donde conocen esa obra donde vos decís, tiene que golpear exactamente ahí, en la partitura está exactamente especificado y es mucho más difícil hacer eso que hacer algo que a lo que uno está acostumbrado y a lo que a uno le gusta. Pero sí, Y no los totalmente defiendo igual. porque a mí no me Yo no me gusta, ¿eh? refería, no me refería esto del clúster, lo di como ejemplo, a de que justamente está esto que lo que mencionó el profe de los guitarristas, lo que vos mencionaste de los clúster, justamente como que uno le puede tener cierto respeto o decir, bueno, a ver qué onda, porque son músicos, o sea, no son el vecino que se puso, ¿viste? Y lo Efectivamente, yo que, creo, sí. y lo que decía con respecto a eso de la técnica, del arte que sea, también puede pasar al revés, que vos puedas tener un montón de técnicas, sea muy bueno y no transmitas nada. O sea, la ecuación inversa yo creo que también sucede. Sí. Bueno, efectivamente, digamos, yo creo que es consonante lo que dicen en realidad, porque em, a veces a llegar a ese sonido envolvente, eso que está en el límite de la música y de una experiencia sonora, etcétera, pero que además exige un montón de presión técnica, aunque uno no crea, y de mucho conocimiento. eh, lo cierto es que eso vamos a hacerlo desde la segunda estética, es más un puntum que un estudium, ¿no? Es ese estudio, esa perfección técnica que te dice y es esperable y la música sucede bajo ciertas expectativas de lo conocido, ahí pasa otra cosa, ¿no? Ahora, hay gente que lo hace y lo hace con mucho rigor y mucha destreza técnica, llegado el caso, eso que pareciera ser algo que rompe un poco el canon tradicional de la técnica y de la producción sonora, ¿no? Pero hacerlo es extremadamente difícil, esa es la paradoja, ¿no? Lo que nos parece que es una especie de error, de discontinuidad, ¿no? En el límite, no sé, ese dodecafonismo y demás, implicaba un conocimiento técnico y una revisión total de los criterios estéticos y compositivos y musicales, ¿no? No sé si leyeron un poquito a Teodoro Adorno, ¿no? Que tiene un filósofo que tiene muchos trabajos sobre temas de música y tiene una teoría estética muy, muy compleja, muy linda. Creo que ha trabajado mucho estos temas de la música y de este tipo de música, ¿no? Eh, claro, que no es una música de masas, no es una música popular, no es una música, es una música transgresora culta, digamos, ¿no? Y muy sofisticada, que casi casi es música para músicos, ¿no? Para que los músicos vean esto, es decir, eso que te pasa a vos, Gaspar, cómo logran ese sonido siendo muy expertos en lo musical y generan algo que va atonalmente ahí, en un lugar muy, muy fuera de la convención, de la música, de lo que uno supone que es la armonía, el ritmo, la melodía, ¿no? Eh, claro, es cierto, vos, Fede, lo que decías es, ahora esto lo podía haber hecho mi vecino, ¿no? Es como lo que le pasaba a Picasso, dice, pero este dibujito puede haber hecho mi sobrina, ¿no? Pero en esa ocasión, vean, por ejemplo, Las Meninas, la versión que hace Picasso. Están Las Meninas de Velázquez y Picasso hace la versión de Las Meninas él. Búsquenla. Miren el perro que dibuja en Las Meninas Velázquez y el perro que hace Picasso. Es un perro salchicha que es en dos trazos y decir, no, si este es el genio más grande del siglo XX, todos somos geniales, ¿viste? ¿No? Mírenlo, van a ver lo que es busquen ese cuadro, busquen las meninas de Picasso. ¿Y Picasso sabe pintar bien? ¿Podría haberlo hecho perfectamente? Sí puede. Era un genio replicando los grandes maestros del Renacimiento, del Barroco. Pero decidió hacer eso, decidió golpear con la clavija, ¿viste? Eso hizo Picasso ahí. Pero es Picasso y sabe lo que hace y lo hace. Y voy a decir,
Picasso, además viene en el cuadro ese, ¿no? De un lado parece que Picasso está pintando de verdad. Y del otro lado, van a ver dónde está la menina. Y hizo dos garabatos, hizo dos monigotes que decís, pará, te cansaste Picasso acá, en este lado, no sé, si lo mirás desde el lado derecho. Parece que Picasso se cansó de pintar, lo dejó ahí, no lo terminó. Mírenlo, no sé, por ahí lo tenemos que compartir, pero traten de buscarlo en sus, o mirarlo en algún momento, y van a ver esto, ¿no? Pero, y claro, bueno, dicen, no, pero Picasso lo hace a propósito. Ese clúster pictórico lo hace a propósito Picasso. Es una decisión estética, no es, ¿Cómo se mira, no llama sabe. el El cuadro, cuadro? las meninas, la versión de Picasso, ¿no? Hay muchas meninas que se intentaron hacer, o se hicieron así versiones y más, pero el de Picasso, prácticamente, además, porque es Picasso, ¿no? Digamos, eh, que, que tiene esta cuestión, esta pregunta, me parece que está ejemplificada ahí, ¿no? Es una decisión estética de alguien que es un genio técnicamente hablando. Ahora, la pregunta es si lo hago yo, supongamos que si bien estudié pintura, me recibí profesor de pintura, y decido hacerlo así, pero no soy Picasso, no tengo autoridad para hacerlo, ¿no? Y claro, y lo hace cualquiera, porque esto era la objeción. El cubismo es para un chico, ¿no? Es cuando, viste, la profesora de plástica de la primaria dice, vamos a pintar cubismo, y entonces todos, viste, todos son Picasso, viste, cómo fue un lenguaje que fácilmente popularizable. Pero no todos son Stravinsky, no todos, todos vamos a hacer todos Rachmaninoff, no se puede, viste, no está al alcance, es solo al alcance de algunos genios, de una gran destreza, de un gran desafío técnico de trabajo, ¿no? Pero bueno, este lenguaje parece estar facilitado, ¿no? Pero bueno, yo creo que están las trampas estas, ¿no? De lo fácil en lo extremadamente difícil y complejo. Ahora, miren algún cuadro de David Teniers o de Rubens. Son de una complejidad total y hoy nadie se emociona mirando esos cuadros. Mírenlos, son cuadros extraordinarios de la técnica. Miren un cuadro de Rubens, van a ver, lo van a ver y decir, che, qué lindo que es ese cuadro, mira y no te lo compras nunca, ¿no? Ni lo vas a ver. O David Teniers, miren esos cuadros de David Teniers, donde muestra, por ejemplo, hay un cuadro de David Teniers, de este pintor, que muestra sería como el estudio del archiduque Maximiliano, creo que era un aristócrata de esa época, y ves que adentro de eso hay muchos cuadros. Y vos decís, este cuadro tiene todos cuadros adentro, es una pintura extraordinaria, pero la mirás y decís, mira qué bien hecho que está. Y decís, técnicamente está muy bien, es como decir, che, mirá qué bien que toca, qué veloz que es con las semicorcheas, y es una competencia de semicorcheas y fusa de Bueno, pero eso no es música, ese es el músico que esperás que sea muy veloz con la guitarra, con el piano. Y la música parece ser otra cosa, ¿no? O no necesariamente solamente eso, ¿no? Entonces yo creo que sí, hoy el siglo XX, a partir de las vanguardias, puso esto en crisis. O sea, parece ser que hay que explorar estos caminos, estos lugares, incluso en gente con extrema competencia en su arte, ¿no? Porque Picasso era un crack total para pintar, era un genio pintando, ¿no? Como estos músicos que son geniales instrumentistas, ¿no? Exploran porque entienden que hay algo, no sé, en la tradición que se agota, hay algo en la tradición que no resuena, ¿no? Algo así, ¿no? O porque la actitud del artista es provocar, es correr los márgenes, es romper límites, ampliarlos, vaya a saber, ¿no? Es como, no sé, ¿se acuerdan del punk? Sid Vicious, Joe Strummer y demás, sabían nada de música, pero era actitud, ¿viste? Vamos arriba, vamos, agarra el bajo, voy a ver un video en YouTube y ni YouTube, agarraban el bajo y a tocar, ¿viste? Y bueno, era eso, actitud, rebeldía, el sistema, y bueno, qué sé yo, vamos con eso. eh, eh, bueno, pero una vez pasa eso, ¿no? Una vez pasó. Ese movimiento que fue más social y estéticamente, bueno, no hay mucho que decir, ¿no? O sea, en lo musical no aportaron, la historia de la música no, pero la actitud del punk y del concepto y del sistema y de la rebeldía y contra, no sé si se acuerdan de esa época de los años 70 del rock sinfónico, esas bandas, Yes, Emerson, Lake and Palmer, sinfónicos, las canciones duraban 48 minutos y todos los músicos eran extraordinarios, todos tenían sus 5 minutos de gloria, el baterista estaba 5 minutos tocando para mostrar que era un genio, y el guitarrista, Rick Wakeman, tocaba el teclado y todos decían, mira qué genio que. Y bueno, dijeron, eso no es música, son elefantes que están, ¿no? Arriba del escenario, ¿no? Música es esto, este grito despojado en el medio, ¿no? Y bueno, o sea, un cadenazo y púas en el cuello, ¿viste? Una cosa así, ¿no? Bueno, es una actitud y está bien y viene
reformar ese sistema que se volvió muy académico, muy encumbrado, muy... Entonces, claro, ahí toca elementos que son estéticos, que son sociológicos, que son de otro tipo, ¿no? Y como diciendo, ¿podés sublimar con este puñetazo también? ¿O necesitas solamente tener ahí genios tocando durante 40 minutos, mostrando que tienen las grandes destrezas, tipo Kim Crimson, menos esos músicos así que eran todos genios y que tocaban así? Bueno, pero bueno, se entiende, ¿no? Ahí estamos como en esos lugares. Yo creo que Lacan se acerca más a esto. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué no ese grito puede ser también una sublimación? Por qué todo regalárselo o solamente si no entraste en la cumbre de de la cultura, de los valores, eso sublimar y el resto no? Lacan dice, puede ser que sea otra cosa. ¿Qué es? No lo sé. Pero bueno, la sublimación es un encuentro subjetivo, singular. Eso es lo que reclama, ¿no? Digamos, o sea, no es que vos te sumerjas en el colectivo y lo que por alguna razón la cultura dijo que es, ¿no? Em, y de luego que lo que pasó con las vanguardias es que la verdad del arte no está en el pasado, está en el futuro. Las vanguardias artísticas, ¿no? Desde Duchamp para acá, es, si queremos buscar una verdad, la tradición es un ancla. La verdad viene del futuro. Hay que crearlo, hay que inventarlo, hay que provocarlo, ¿no? Y el artista tiene esa cosa, ¿no? Provocativa, novedosa, creadora, y te entienden en el futuro, y si ahora no te entienden es porque no está preparada la sociedad, estará preparada en el futuro, ¿no? Eh, entonces, más allá de eso, esas son cuestiones sociológicas, estéticas, de la historia del arte. Ahora, una psicología de la sublimación, en Freud necesita del concierto cultural, porque vos sos y sublimás en tu cultura, porque esa cultura te permite a vos, de algún modo, resolver tu goce. Y Lacan dice, no, esto es más bien personal, no privado, pero personal, singular. Cada uno tiene que ver cómo hace con eso. Desde luego, sin lastimar al otro, entre comillas, ¿no? Porque eso es el goce perverso. Entonces la caja de fósforos no le hace mal a nadie, tampoco le sirve a nadie más que a vos, ¿viste? Sí, su lema. Perdón, Walter, Freud también hizo así también como un análisis de lo artístico. eh, Sí, tenemos varias cosas, ¿no? De hecho, ah, justamente acá teníamos hoy quería hablar un poquito también de eso, de un texto llamado El creador literario y el fantaseo, ¿no? Tuvo un encuentro con Gustav Mahler, una especie de única sesión donde de algún modo lo curó a Mahler, venía como muy mal, muy frustrado Mahler y tuvo un encuentro prodigioso con Freud, ¿no? Freud analiza también el teatro, hay un texto llamado Personajes psicopáticos en escena, analizó a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, em, tuvo varias cuestiones vinculadas a análisis de obras de arte y a una especie de análisis de qué lugar tendría el arte para, ¿no? Em, bueno, en parte este concepto de sublimación tiene que ver un poquito con eso, em, pero siempre estuvo, y esto es importante decirlo, y es lo primero que dice, ¿no? Nunca sabremos qué es lo que hace que una obra sea una obra de arte. En todo caso, podemos meternos en esto que llamamos la psicología del arte, o qué le pasa al sujeto frente a esa obra. Ahora, ¿qué hace que una obra sea una obra? Técnicamente no lo sabemos, ¿no? Lo que sabemos es qué le pasa a alguien frente a eso. Entonces, justamente en este texto, El creador literario del fantaseo, Freud dice, si le preguntamos a un artista, a un poeta, cómo es que logró lo que hizo, la explicación que te dan suele ser bastante insatisfactoria. Cuando alguien te explica su obra y cómo lo hizo y cómo lo compuso y en qué se basó, las respuestas suelen ser eh, menores incluso de lo que uno se imagina, ¿no? De hecho, a veces es una desgracia escuchar a alguien explicando su obra, ¿no? Un pintor, a veces un músico, lo que sea, incluso hasta un poeta, ¿no? Parece ser que la obra necesita hablar por sí misma y si tuviera que tener eso subtitulado, lo hemos dicho, ¿no? Con esa experiencia del músico que toca y vuelve a tocar lo mismo cuando le preguntan qué quiso hacer, ¿no? Eh, lo cual no quita entonces que nos preguntemos cómo es que logró eso, ¿no? ¿Cómo es que logró eso que, por ejemplo, cuando uno se acerca a esa obra, se siente conmovido de una manera única, ¿no? Y bueno, ahí Freud introduce algo, ¿no? Muy interesante
Bueno, que en cierta medida tiene que ver con lo que venimos diciendo, ahora lo paso a explicar, pero quería completar una cosita y ahora vuelvo sobre esto. Eh, de esto del goce, no me quiero olvidar de esto del goce, ¿no? Así como decíamos, esa cosa es ambivalente, queremos reencontrarnos con ella, pero le tememos encontrarnos a ella, de quedar engullidos para siempre, porque eso significaría que no desearíamos más. Una vez que te encontraste con eso, ¿cómo volvés de ahí? ¿No? Em, es como, vieron que en un momento Jesús convoca a tres discípulos, ¿no? A Pedro, a Juan y a Santiago, se los lleva, digamos, a un lugar y se les presenta todo su esplendor, ¿no? Al lado de él aparecen Moisés y Elías, ¿no? Entonces Pedro le dice a Jesús, quedémonos acá para siempre. Hagamos una carpa para vos, para Moisés, para Elías y quedémonos para siempre acá. Eh, y, y Jesús que se le aparece así, es como la transfiguración de Jesús, ¿no? Le aparece ahí a Jesús con la dignidad de la cosa, digámoslo así, ¿no? Le aparece así. Y Jesús le dice, bueno, no, esto es simplemente para mostrarles quién soy, algo así, pero no lo cuenten a nadie, esto es simplemente eso, ahora vuelvan a su vida, ¿no? Claro, ante eso vos querés quedar para siempre, ¿no? Ante esa presentificación, ¿no? Ante esa presencia que es, bueno, nada, ¿qué más? ¿Qué viene después, no? ¿Cómo volvés de ahí, no? Entonces, bueno, Jesús le dice, no se pueden quedar acá, no, vuelvan, pero ahora, ¿cómo volvés a la vida después de eso? De eso que además que es la revelación de quién era él, de quién esa tradición, Moisés y Elías están al lado de él, bueno, eso es importante, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Eh, el tema es cómo seguir después de eso, ¿no? Vieron los artistas que llegan al éxito y después cómo siguen, ¿no? ¿Cuál es el paso siguiente, ¿no? Y no casualmente muchos caen, los envuelven todo tipo de problemas, de adicciones, de situaciones tremendas con la fama, porque ¿cómo haces para volver de ahí, ¿no? O sea, ese goce tan complejo, ¿no? Del cual también nos tenemos que defender de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿cómo nos defendemos del goce? Nos defendemos con el deseo. El deseo siempre nos proyecta a otra cosa, mientras que ese deseo no sea perturbador también, porque si nada te satisface, se vuelve realmente como una condena, ¿no? Entonces estamos siempre como lidiando entre el acceso al goce y seguir deseando. Y tener como esos momentos, esa regulación del goce. Entonces, ¿por qué es tan importante esto, no? Ese goce tiene que ser un goce al que accedemos y podemos de alguna manera soltar en algún momento, pero el goce también tiene algo perturbador, ¿no? El goce también es un goce ambivalente, ¿no? Sí, Gaspar. No, con respecto a esto que usted dice, y que bueno, en realidad mi pregunta no tiene nada que ver con el arte, sino más con el psicoanálisis, imagino que con la psicología o el psicoanálisis, digamos. Con respecto a este goce y a este merodeo al vacío, digamos, y a la sublimación y al puntum, digamos, el tema de la comida, de comer, de las adicciones también, digamos, a la gente que tiene adicciones a las drogas, o sea, y también de lo sexual. Me imagino que está súper ligado a eso. O sea, el psicoanálisis debe seguramente hablar mucho sobre esos puntos, ¿no? Además, ese goce que uno tiene cuando come, esa, esa, ese querer satisfacer ese vacío que, ¿no? Esa adicción que tiene uno a los carbohidratos, a lo dulce, o bueno, como digo, en otros, digamos, a las adicciones con las drogas o también a lo sexual. Digo, esto está súper ligado, me imagino. Sí. Bueno, sí, agrego esto que estoy hablando mucho. Quizá, Gaspar, acá voy a agregar una palabra más, que es la que tenemos que incorporar, y que tal vez cuando le dediquemos una clase más al tema de la sublimación lo expliquemos un poco, que es el concepto de pulsión. No nos alcanza con el deseo, necesitamos otra cosa más que es la pulsión, y que es un concepto que Freud integra para diferenciarlo de la noción de necesidad. La necesidad en algún momento está saciada. Cuando comes por necesidad, en algún momento termina, porque el ciclo natural de la nutrición se sacia en algún momento, hasta que la digestión y el gasto de energía te piden nuevamente, etc., ¿no? Pero eso es un registro que está organizado, digamos, ligado a la necesidad, al gasto de energía y al metabolismo. Otra cosa es la pulsión, tenemos que estudiar qué significa esto,
que no parece tener fácilmente un límite, que siempre está pulsando. Y eso es lo que genera, por ejemplo, estas conductas que si no se sabe ligar bien este Repetitiva, desarrollo. ¿no? ¿Cómo, Gaspar? Perdón que te interrumpí. Que Sí, cuando usted dijo pulsión y que no tiene sí. que ver con la necesidad, me imagino la pulsión de la repetición, o sea, es repetitivo, uno siempre, ¿no? Se repite. Bueno, la pulsión tiene que ver también después con esto que es la compulsión, la impulsión, ¿no? Pero bueno, que esa pulsión no cede en su goce, digamos. Siempre está ahí, requiriendo, ¿no? Es como decir la diferencia entre tener hambre y tener apetito, ¿no? El hambre se sacia en algún momento porque reclama, digamos, la cantidad de nutrientes y de energía para tu cuerpo. Pero el apetito, no. Primero que no tienen claro cuál es el objeto. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Eh, y además siempre pide más, ¿no? Y no tiene que ver justamente con algo meramente biológico, es algo más. Eh, por eso esta cosa como, bueno, adictiva, ¿no? Adictivo, ¿no? Vieron que la palabra adicción significa algo que no se le puede poner palabras, no hay dicción, ¿no? O sea, no se puede simbolizar. Siempre exige más sin poder determinar qué es, ¿no? Pero vamos a volver sobre estos temas, Gaspar, en su momento. Sí, Fede. No, que te quería preguntar si lo de la pulsión de vida o pulsión de muerte, esos conceptos podría relacionar también, como digo, de lo que están hablando, digo, cuando estamos hablando del arte, Mm. y podría entrar. Sí, sí, claramente, ¿no? Digamos, yo empecé a introducir este tema de sublimación, pero necesitaríamos tener, antes de hablar de sublimación, tener el concepto de pulsión, pero bueno, lo hice porque de alguna manera, desde ese lado que estábamos entrando, desde el lado del velo ante la cosa, funciona bien la noción de sublimación, pero para entender mejor este concepto de sublimación necesitamos otros conceptos, como por ejemplo el de pulsión, ¿no? Desde luego que cuando hablemos de pulsión vamos a hablar de pulsiones de vida y pulsiones de muerte, ¿no? Vamos a ver un poquito que distinguir esto, qué significa. Y también eso que es la mezcla pulsional, ¿no? Y la desmezcla pulsional. Freud también va a hablar de esto, ¿no? Y de algún modo la obra de arte o la creación artística en cierta medida implica algo de eso, ¿no? No casualmente, como decíamos, muchas obras de arte tocan temas tremendos, terribles, angustiantes, ¿no? Que más que si los enfrentáramos de frente, si los enfrentáramos simplemente a modo existencial, sucumbiríamos, pero el arte nos permite de algún modo elaborarlos, vincularnos con ellos de otra manera, ¿no? Es como, por ejemplo, el bombardeo de Guernica. Picasso hace el cuadro. Es un cuadro que retrata el horror. Sin embargo, tu experiencia de estar frente a ese cuadro es al mismo tiempo el horror y el conjuro del horror. Es el horror y de algún modo la experiencia estética que te permite de algún modo no sucumbir ante él. Entonces, de algún modo, esas ganas de volver a verlo, esa pulsión por encontrarte nuevamente con el cuadro, no es encontrarte con el horror, es encontrarte con la distancia frente al horror y provocar un efecto estético aún con el horror, esta cosa paradójica, ¿no? Entonces, hay algo en el goce que tiene esta paradoja, ¿no? Es algo que padecemos y disfrutamos al mismo tiempo. Es algo al mismo tiempo que nos toca y nos, 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 no- está en un punto casi cerca del trauma, pero al mismo tiempo de liberarnos de eso. Como decíamos, de hacer catarsis frente a eso, de no quedar expuestos a eso. Por eso el arte siempre sucede a cierta distancia de eso. La sublimación es que estamos a cierta distancia de eso. No caemos ahí, ¿no? Eh, es como Nietzsche decía que los griegos supieron estar frente al abismo sin caerse en el abismo, ¿no? Es como eso, es sublimar es eso, ¿no? Estar frente al abismo y no caer frente a eso, ¿no? Ante ese vértigo, ¿no? De no hay fundamento, te caes ahí, sin embargo estás ahí, te manejas en ese desfiladero. Ahora, la pulsión de vida y la pulsión de muerte están mezcladas. Hay que ver, o se pueden entremezclar. A ver, ¿qué hacemos con eso? Bueno, el arte o el artista sabrían qué hacer ahí, en ese límite, ¿no? En ese límite de repetición, ¿no? Entonces, bueno,
de algún modo sublimar es ponerle palabras a eso, ¿no? La adicción es eso, ¿no? Se repite sin poder decir qué, sin poder simbolizarlo, sin poder poner un velo, poner un ritmo a eso, un principio del placer, Freud va a decir, ¿no? ¿Cómo organizamos eso, no? Entonces, claro, la música tiene su ritmo. No olvidemos del ritmo en el sentido de lo rítmico musical. El ritmo significa la pulsión no va de cualquier manera, no va a la deriva, va organizada. Bueno, eso es lo que nos procuraría la experiencia estética, organizar ese goce. No sucumbir ante un goce raro, un goce desmedido. Bueno, finalmente ese es el goce desmedido, es el de la adicción. Es un goce que no tiene la medida. Es un goce ante el cual sucumbís, ¿no? Y digamos, es un goce no libre, ¿no? Es lo que decíamos antes de la libertad del artista de no hacer porque sí un ruido, sino porque decidió eso. Es más, lo decidió incluso hasta técnicamente es algo bastante sofisticado eso que parece un ruido. Una cosa es la libertad, esta cosa es que solamente haces eso, ¿no? Por limitación, ¿no? Entonces es todo un tema en la vida, y esto es un tema central para hacer un análisis, ¿qué hacemos con el goce? ¿Cómo nos estructuramos en relación a un goce? Y un goce que está perdido, ¿no? Claro, desde luego, también hay algo de la biología y del orgánico que también está presente, ¿no? Y que yo te escuché que habían hecho un experimento con ratones y los habían hecho adictos y les habían hecho adictos al agua con azúcar y a la cocaína. ¿A cuáles parece que se volvieron más adictos? Al agua con azúcar. Es mucho más adictivo eso, ¿no? Claro, es una droga que se vende, no es cara, está todos los días, no tiene muy mala prensa, excepto en algún que otro médico nutricionista, ¿no? Y sin embargo es tremenda también, ¿no? En términos de adicción y en términos también bueno, de patologías de que suceden, ¿no? Esto no es para nada una defensa del otro, desde luego, ¿no? Pero me refiero a que la adicción se da con cosas cotidianas, no solamente con cosas prohibidas, con cosas que están, digamos, claramente en el plano de aquello que está marcado por lo peligroso, por lo realmente nocivo, por el delito inclusive, ¿no? Eh, También la adicción sucede con estas otras cosas, ¿no? Sí, Joaquín. Sí, así en esa línea no sé qué tan real sea, la verdad, ahí desconozco, pero escuché como que también se hizo como un experimento con ratones que les ponían un alimento o una especie de bebida así con droga y otro sin, eh, y claramente empezaron a volver adictos los ratones a ese alimento así narcotizado o lo que sea, pero que después el que estaba haciendo el experimento se dio cuenta que estaban encerrados en jaulas, entonces le armó como todo un mundo, un universo así eh, un poco más alegre o más abierto, donde había más oportunidades de hacer ciertas cosas, como una especie de parque de ratones, y que ahí hubo muchos que dejaron de preferir, digamos, ese narcótico. Hay que ver cómo por qué aparece ahí o si es verdad, o sea, la necesidad quizá de abstraerse, la necesidad en ese goce de, de salirse, no sé, de correrse de una realidad, o sea, qué herramientas Sí. tiene uno para disfrutar de otra manera, no sé. Bueno, pero tomemos el ejemplo ese que fácilmente lo podemos traspolar a lo humano, entre comillas, digamos, con los ajustes necesarios, pero claro, son ejercicios de libertad, es decir, ¿qué es el adicto? Alguien que perdió la libertad, que solo va hacia eso, ¿no? Que el objeto lo domina. Ahora, proponele otras cosas, y por ahí pasan otras cosas. Dale la chance de optar por otras cosas. Y dale también la posibilidad o tratar de generar las condiciones donde en ello hace un goce posible y un goce, la acaba de decir, un goce permitido, ¿no? Porque el problema de la adicción es que ese goce no te permite otra cosa. Ahora, ¿qué es un goce permitido? Es un goce que podés tenerlo y no tenerlo y tu vida sigue en tus manos, ¿no? Entonces la posibilidad de tener elecciones, ¿no? Es clave aquí, ¿no? O sea, es un goce que no tiene que atentar contra tu libertad. Este es el gran tema, ¿no? Entonces, en esa experiencia de darle chances,
La pulsión, entre comillas, ¿no? Digo porque habrá que ver en el mundo animal si esa pulsión es tal cual. Después veremos Freud qué nos dice, ¿no? Pero bueno, esa pulsión tiene no tiene un solo objeto posible, puede tener distintos objetos. Justamente no hay un objeto prefijado. El tema es el grado de satisfacción que te genera y si esa satisfacción, ¿qué hace con vos? ¿No? ¿Qué puede implicar para vos eso? ¿No? Sí, Gaspar. Digo, ese tipo de adicciones, para decirlo de alguna manera, desde un punto de vista psicoanalítico, sería un poco como quedarse, digamos, atrapado frente a ese vacío, queriendo, digamos, romper una barrera que es irrompible, y, digamos, quedarse estancado ahí, o sea, estar dándole con un martillazo a algo que no se va a romper y quedarse ahí, digamos, siempre en búsqueda de ese goce que ya nunca más uno lo va a volver a vivir, pensando en las adicciones, digo. Bueno, claro, la adicción es un goce incontenible sobre algo que no tiene continente posible, ¿no? Entonces esa es la paradoja y el efecto terrible de la adicción, ¿no? Es decir, es un goce que nunca termina de algo que nunca se puede atrapar, ¿no? Entonces estás siempre persiguiendo algo y además con todos estos efectos que son los deterioros que generan, ¿no? Los deterioros cognitivos, los deterioros en la voluntad, los deterioros en el sistema de vida, digamos, que todo esto arrastra, ese goce te arrastra a muchas otras cosas, ¿no? Claro, realmente empieza la adicción en una suposición donde tu voluntad y tu libertad están fuera del problema. El tema es que sin darte cuenta, creyendo eso, lo primero que se elimina es justamente tu voluntad y tu libertad, ¿no? Hay una entrevista muy famosa, casi la última que dio de este actor Matthew Perry, el de Friends, no sé si se acuerdan, alcohólico, ¿no? Entonces el periodista, con poco conocimiento de estas cosas, le pregunta, ¿pero bueno, son libres para elegir tomar o no tomar? Y él le dice, yo soy libre de elegir la primera, ya no la segunda. La primera es que tomo una cerveza, ya no la segunda. Es decir, una vez que entraste allí, te dominó, te pudo, ¿no? Entonces, claro, este es el problema de la adicción, ese goce que se aprovecha de vos, hackeó tu sistema, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿podemos acceder a un goce con un ritmo y con una exigencia que no se apodere de vos? Bueno, ese es el goce sublimatorio. Es un goce que no se apodera de vos, que te permite de algún modo poder entrar y salir, ¿no? Esta Qué es como, paradoja, ¿no, profe? Que Freud repartió cocaína a su círculo íntimo, digamos, sin saber los efectos nocivos de la cocaína. Pero digo, qué paradoja que el mismo que señala eso se metió en eso también, digamos, sin darse cuenta, ¿no? Tras sí, las sí, sí, sustancias. esos maestros de escuela que les dicen a sus chicos, bueno, vayan, en TikTok hay videos muy interesantes para estudiar, ¿no? También lo hizo con buena voluntad, ¿no? Ahora hoy es una adicción, ¿no? Digamos, tantas cosas que hemos creído que en algún momento eran, no sé, favorables, después descubrimos que no, y que su uso y demás, porque también el tema es eso, qué uso tiene, ¿no? Es decir, bueno, mascar coca en Machu Picchu debe ser algo necesario, obvio, e instalado culturalmente y ritualizado de un cierto modo que funciona. Fuera de eso es una adicción, ¿no? Entonces, claro, habrá que ver también eso que puede implicar en ese contexto, en esa determinación, ¿no? Yo creo que también hoy la adicción tiene que ver también con que no hay un marco simbólico que contenga todo eso, ¿no? Que lo que en algún momento habrá hecho que eso funcione, en otro momento no funciona, ¿no? Bueno, saliendo un poquito del tema adictivo, pero de algún modo teniendo en cuenta esto mismo, también una experiencia artística sucede porque hay un cierto consenso, un cierto criterio, un cierto eh, pacto para que eso suceda, ¿no? Viene esa famosa historia del músico que estaba tocando, el violinista que estaba tocando en el metro de Nueva York y la gente se paraba a escucharlo y a la noche tocaba en el Metropolitan, ¿no? Y la gente iba a pagar fortunas por verlo. Creo que contamos esta historia, no se la conoce, ¿no? Famosa, ¿no? Dice, pero ¿cómo puede ser que esa gente parece que no lo tocó en su pulsión, nada, su deseo, ninguna experiencia de la cosa ahí? Y estaba tocando prácticamente lo mismo que iba a tocar a la noche, ¿no? Pero no había un pacto, no estaba dado esa escena que haga posible que haya un goce ahí, ¿no? ¿no? Una participación en eso, ¿no? Y tenés que prepararte, tenés que ir a tal lugar, tenés que hacer todo un ritual simbólico
para acercarte allí y que esos mismos sonidos funcionaran bien para vos, ¿no? Y la misma persona, por otro lado, y todo, ¿no? Bueno, también la pulsión necesita su ritual. Necesita, como decíamos, del caso de Jacques Prévert y su cajita de fósforo, ¿no? Era un ritual de ponerlas en un cierto orden y demás, ¿no? Hacerlo de un cierto modo y no de otro, ¿no? Lo que sea. Él mismo por ahí simplemente llegar y mirarlas y... Ahora, otra cosa es pretender que todos sientan lo mismo allí, a que todos le pase lo mismo, ¿no? Uno supondría tal vez que el arte tendría este valor prodigioso de comunicar todo esto y hacer masiva esta experiencia, digamos, de sublimación o de goce o de goce compartido. Es más, a veces compartís más el goce de estar ahí que de lo que corresponde, que eso propiamente dicho, ¿no? A veces disfrutas algo porque sucede en vivo con otros en sí mismo, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Cuántas veces decís, hay ciertas músicas que son para escucharlas en vivo, que nunca jamás escucharías, y hacerla y con amigos y no sé quién, una salida? O sea, es el ritual, es el proceso, es esa convocatoria la que sucede, ¿no? Tal vez eso mismo, ¿no? También entonces hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse para esa cita, digamos, ¿no? No es solamente eso, es como esa comida rica. Y esa comida rica la preparaste hace rato que la armaste con tus amigos o con alguien y preparaste ciertas cosas. La pulsión no es solamente comer la comida, ¿no? Es ese congregarse, ese ritual, ese acto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con la dinámica del goce, ¿no? Y que sublimar también es rodear de alguna manera eso, ¿no? Pero bueno, hacerlo de modo tal que no te perdés de vos mismo, ¿no? Este es el tema. La adicción es que el goce te domina a vos, ¿no? Hay que encontrarle un ritmo a la pulsión. Esto me parece que es el tema, ¿no? Em, eh, Creo que hay un filósofo llamado Jacques Derrida que recuerda un poquito qué significaba la palabra sublimación, que significa como caer hacia arriba, algo así, ¿no? ¿Vieron como esa línea del horizonte, vieron cuando mirás el mar, ¿no? Una playa, el horizonte, y hay una línea de horizonte, no sabes si es el mar o el cielo en un momento, ¿no? Esas líneas se desdibujan, se pierden, ¿no? Y es como si quieras un barco que está ahí a punto de caerse y va para arriba, algo así, ¿no? Que eso sería sublimar, ahí donde caes, subís. Ahora, la adicción es ahí donde caes, caes, ¿está bien? En la sublimación se tiene que producir ese efecto, ¿no? Además, en sublimación en términos de química es que algo pasa de un estado a otro de un salto, ¿no? Por ejemplo, sublimar es pasar del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. Miren, por ejemplo, el agua está en menos de 0 grados en estado sólido, de 0 a 100 aproximadamente está en estado líquido, y más de 100, digamos, estado gaseoso. Sublimar es que pase del sólido al gaseoso en un solo toque, ¿no? Eso es sublimar. De golpe, pum, caer para arriba, ¿no? Ahora, ese objeto, ese acto, esa práctica, bueno, tenés que estar preparado de algún modo para que pase eso, ¿no? Ese efecto, digamos, sin naftalina. La naftalina, vieron que la naftalina pasa del sólido al gaseoso de una, no se te derrite, no pones un cubito ahí en tu cajonera que se te va a derretir, porque antes de pasar a llegar al gaseoso pasa por el líquido. La naftalina se va evaporando, ¿no? Ese es el efecto de sublimación, ¿no? Bueno, ese cambio de estado repentino, ese es el goce que procura, ¿no? Pero bueno, es un goce sin remanente, es un goce sin vestigios negativos y no es a costa tuya, ¿no? Ni a costa del otro, ¿no? Porque después hay el goce perverso que es a costa del otro, ¿no? Es el goce sádico, ¿no? Ese que lo haces a condición de que el otro sufra, ¿no? Esto también está, esa mezcla pulsional también es terrible ahí, ¿no? O sea, ese goce que es con el sufrimiento del otro. Y lamentablemente esto hay bastante, ¿no? Así como está el goce masoquista, ¿no? De ponerse en ese lugar donde tenés que encontrar ese par que goce también con vos, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, todo un problema este, ¿no? La sublimación tiene que permitirnos un goce distinto, ¿no? Como una vez me dijo un psicoanalista, un goce que no sea podrido, ¿no? Es algo que está podrido ahí en el sadismo, en el masoquismo, en la adicción, en todo eso, ¿no? Un goce que no genera esa elaboración. Esto es muy importante. Pero tenemos que explicar más cosas. Yo estoy diciendo algo, cuando lo explique, cuando trabajemos este tema, vamos a organizar mejor las cosas, porque hay muchas aristas que tendríamos que completar acá
armar acá, ¿no? Pero por lo pronto este tema entonces es muy importante, pero está a colación porque incluso el propio Recalcati lo trae el tema de la sublimación a consideración de la primera de las estéticas, ¿no? Em, pero me parece que todos Perdón, los sistemas... profe, Sí, sí, Alejandro. perdón, profe, me disculpo, me tengo que desconectar. Bueno, Y bueno, no bueno. puedo continuar hoy. Después avisanos Perdón, nos cómo, vemos la cómo está tu próxima. hija, ¿eh? Bueno, chao, Bueno, Ale. gracias, Abrazo, ¿eh? gracias. Adiós. Muy bien. Si quieren, por último, quería compartirles, si puedo, un pedacito del video. La otra vez no pude, ahora espero poder, si puedo, este video de Julian von Andrea. A ver si puedo, no, acá creo que se me va, ¿no? A ver si acá, ahí lo ven, No si se lo le estoy va, profe, pasando. se ve bien. ¿Se va? ¿Se fue ahí o está? ¿Se ve Se ve bien bien, ahí? se ve bien. Sí, Bueno, sí. a ver, Sí, sí. Bienvenidos a Art Warehouse. ¿se escucha? El artista de hoy es Julen Bossandri. Se Sí, escucha, profe. Julen Bossandri, nacido el 15 de agosto de 1970, es un escultor alemán afincado en Portland, Oregón, ampliamente conocido por sus llamativos encargos públicos y privados a gran escala, que a menudo combinan la escultura figurativa con conocimientos científicos sobre la naturaleza de la realidad. El nombre completo de Bossandri es Johann Julen en honor a su antepasado, el pastor alemán Jan Valentin Andre. Según una entrevista con el artista, Bossandri asistió a una escuela Rudolf Steiner en Alemania desde el 9º al 13º grado. Vandre nació en Hamburg, Alemania, antigua Alemania Occidental, y comenzó como pintor. Posteriormente estudió física experimental en las universidades de Berlín, Edimburgo y Viena. Bossandri realizó su investigación de posgrado en física cuántica en el grupo de investigación de Anton Sillinger, participando en un experimento que demostraba el comportamiento cuántico de los objetos más grandes hasta la fecha. La obra de Bossandri está muy influenciada por su formación en ciencias. Se mudó a los EUU en el año 2000 y se graduó en el Pacific Northwest College of Art en 2004. Sus esculturas se exhiben con frecuencia en ferias y galerías de arte internacionales y se pueden encontrar en importantes colecciones de todo el mundo. La obra de Bossandri ha aparecido en medios impresos y audiovisuales de todo el mundo, y los vídeos de sus esculturas se han vuelto virales con decenas de millones de visitas. Su experiencia en diversos campos de la ciencia y su profunda pasión por los misterios del mundo han sido una fuente constante de inspiración para su obra. Muchas gracias por ver nuestro video y nos vemos en el siguiente. Bueno, quería mostrarles este video, no sé si lo pudieron ver o lo buscaron, pero interesante. ¿No? Estas esculturas, olvidemos acá de la formación científica y demás, que bueno, desde luego, ¿no? Pero fíjense qué interesante esto, primero bordeando el vacío, ¿no? Ese vacío que está ahí. La obra es en el vacío, son capas en el vacío, fíjense ese laminado de las obras que es así, ¿no? Son capas realmente de acero y demás que van poniéndose y que según te muevas, te corras, va apareciendo o desapareciendo la obra, ¿no? Es un buen ejemplo este para tanto la primera estética, la del vacío, la obra está vaciada, de algún modo se arma en relación a ese vacío estructural, ese vacío que de esos pliegues, de esas superposiciones de capas, ¿no? Y al mismo tiempo es un buen ejemplo de la estética de la anamorfosis, ¿no? En algún lugar la ves, en algún lugar desaparece.
te obliga a ponerte en algún lugar para verla, ¿no? Para armarla. Y en algunos casos solo aparece si te pones en un lugar determinado. Estas obras que están así tan pegaditas, realmente se ve rápidamente el contorno. Pero hay otras obras que se han hecho. Hay una famosa escultura, no la hizo él, otro artista, de Nelson Mandela, que se ve claramente, ¿vieron ese rostro, ese rostro tan paradigmático de Mandela, ¿no? De Nelson Mandela, que está puesto en un parque, ¿no? Vos ves esos pliegues, es muy grande. La verdad que no te das cuenta que son esos pliegues de hierro o de aluminio, no sé, o de acero, no sé qué será. Pero te pones en un lugar específico y aparece el rostro de él, ¿no? Solo en un lugar, en un punto que no es el central, no es el aéreo, es ese punto de anamorfosis, la obra aparece, ¿no? Esto, bueno, nos muestra muy bien estos dos ejemplos de lo que son las experiencias estéticas, ¿no? Bueno, entonces quería dar estos ejemplos, trabajamos un poco bastante esto de las tres estéticas. La clase que viene me gustaría entonces eh, culminar un poquito con Freud, que les había empezado a presentar, y me gustaría cambiar un poquitito, entre comillas, movernos a otro autor llamado Lech Vygotsky y trabaja el problema de la imaginación en el arte. Otro gran tema de la psicología vinculado al arte, la relación entre imaginación, emoción y memoria. Estos son otros temas muy interesantes de psicología vinculados a las obras, a las creaciones, a la psicología que puede aparecer aquí, ¿no? Digo para irme echando un poquito temas, después vamos a volver un poquito cuando trabajemos algo que hoy estuvimos presentando, que va a ser el tema de lo siniestro y lo sublime en el arte. Trabajaremos también el tema de las inteligencias y el arte, otro gran tema de arraigo psicológico, ¿no? Las inteligencias múltiples de Gardner para el arte, ¿no? Y si les parece, la semana que viene vamos a hablar un poquito de un parcial, una evaluación. Vamos a pensar un poquito de qué manera mejor podemos trabajar esto, ¿no? Este, se me ocurren algunas ideas, después se las comparto la semana que viene de cómo trabajar esta evaluación. Y también pensemos la semana que viene en algún momento para hacer alguna clase presencial, ¿eh? Buscamos algún martes que podamos ir allá al campus. Voy a llevar unas medialunitas, algo rico para compartir. Por ahí con eso, con ese goce, va a tener mucho azúcar, van a ser muy ricas. Así que vayan preparándose toda la semana comiendo un poquitito, algunas malas. Yo voy a hacer unas ricas medialunas de candela, no sé si conocen candela ahí en San Martín, que son tan ricas esas. Así que bueno, aunque sea por eso, Eres nos ratas podemos adictas encontrar. vos, ratas adictas Esa buscás. es un pequeño laboratorio que haremos así, está bien. Al menos algo es algo, ¿no? Y las pepas de chocolate son tremendas, esas sí que no volvés más, de esas pepas de chocolate que tienen en candela. Bueno, que tengan una muy linda semana, que descansen el viernes, y nos vemos Perdón, el martes. Sí, Walter, Zulema. el texto de la imaginación está ahí en el campus. Está todo en el campus, creo que está en la unidad siguiente. El autor, como, bueno, ya vamos Se a llama verlo. Lev Vygotsky. Ah, En ok. realidad es sobre Lech Vygotsky, no lo escribió él, es sobre Lech Vygotsky. Ah, ok. Sobre la imaginación. Profe, Sí, Gaspar, sí, el texto, el texto este de las estéticas de Lacan, el que usted mandó, sí. que es el libro completo, está ilegible, no se puede leer. Sí, bueno, por eso yo les mandé el otro, pero si quieren buscarlo en internet está, lo pueden buscar, lo pueden encontrar el texto completo. Si quieren, yo después me di cuenta que efectivamente esa versión estaba buena, pero bueno, si lo quieren buscar, lo encuentran hoy, lo encuentran rápidamente. Hay varios capítulos muy interesantes. Hay uno que está destinado justamente a la sublimación también. Si a alguien le interesa además profundizar sobre ese tema, hay un capítulo destinado a la sublimación que puede enriquecer mucho el panorama, ¿no? Y de todos modos, yo les armé un material, además de ese material, un material sobre el tema de las tres estéticas de Lacan que ordena mucho, y traté de armarle todas vinculaciones con el tema de la música también, ¿eh? Aplicar estas tres estéticas con el tema de la música, más allá del texto, ¿no? Bueno. Bueno, que tengan una muy linda semana entonces y nos vemos entonces el próximo, el próximo martes, ¿eh? Abrazo grande, ¿eh? Que Gracias. estén, que